paseos nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. La tarea aún nos queda, anunciar al pueblo gente. Nuestro Padre que estás en el cielo, We're so thankful for Jesus Christ. estamos muy agradecidos por el regalo de Cristo Jesús. Grant us your presence. Por favor, acompáñanos con tu presencia. In Jesus' name, amen. En el dulce nombre de Jesús, amén. Good evening. Buenas tardes. You know, it's a wonderful thing to be a part of the family of God. Es algo maravilloso formar parte de la gran familia de Dios. It is a wonderful thing to be His by both creation and redemption. Es maravilloso estar aquí por dos razones, tanto por creación como por redención. We serve a wonderful Savior, brothers and sisters. Nosotros servimos a un gran Dios, hermanos y hermanas. And we cannot be lost on a program like this. Y no podemos darnos el lujo de perdernos un programa como este. If we but come to Jesus, Porque si nosotros venimos a Jesús, not one of us has to be lost. nadie de nosotros puede perderse. He's made it possible for all of us to be saved. Él ha hecho todo posible para que cada uno de nosotros pueda ser salvo. I say that's a wonderful Savior. Yo digo que eso es un gran Salvador. Somebody says, but look at how many sins I have. Alguien podrá decir, pero dese cuenta cuántos pecados yo tengo. No, that's our problem. Eso es nuestro problema. We have a greater Savior than we have sins. Nosotros tenemos un mayor Salvador de lo que tenemos en pecado. We've got to fix our eyes upon Jesus. Debemos de fijarnos en Cristo Jesús. You see, Jesus understands the crisis is coming. Así que Jesús entiende que una crisis está por venir. And in love and mercy, Y en amor y misericordia He has told us about the crisis before it takes place. nos anuncia la crisis antes de que acontezca. Not so that it can surprise us, No para que no seamos sorprendidos, but so that we can get ready. sino también para que nosotros podamos estar listos. Jesus wants us to be ready for His coming. Jesús quiere que estemos listos para lo que está a punto de acontecer. I want to be ready. How about you? Yo deseo estar listo. ¿Qué de ustedes? Now we've been studying some interesting things in the Bible. Así que hemos estado estudiando cosas muy importantes de la We Biblia. have proved from the Bible that the world is about to end. Hemos comprobado con la Biblia que el mundo está a punto de llegar a su fin. That we're living in the last few days of this earth's history. Que estamos viviendo en los últimos días de nuestra historia. We're going to study this a little bit more tonight. Vamos a estudiar acerca de eso un poquito más esta noche. But we're interested not just in time, but we're Pero no solamente interested. estamos interesados concerniente al tiempo, We're not just waiting for the time to come to an end. no solamente estamos esperando de que el tiempo llegue a su fin. Something has to happen inside of our hearts. Algo debe de suceder dentro de nuestros corazones. Something has to happen in our relationship with Jesus Christ Algo debe de acontecer en nuestra relación con Jesús so that we can live with Him forever. para que podamos vivir con Él para siempre. We showed you in Esther's day Se nos mostró en el libro de that there Esther was going to be a crisis. que se avecina una crisis. Did they have forever to get ready? ¿Tendremos todo el tiempo para alistarnos? Did they have forever or was there a limit? Was there a limit? ¿Tenían ellos todo el tiempo o tenían un límite? Was there a limit? ¿Había What un was the límite? limit? ¿Cuál fue el límite? We studied this from Scripture. What was the limit Nosotros in lo Esther's vimos day? en las escrituras. ¿Cuál fue el límite? The day of the decree. El día del decreto. And we found out that another decree is going to take place. Y nosotros vimos esa noche que otro decreto está por venir And the majority of the world does not know about this. y que la mayoría del mundo no sabe nada de esto. But if we study the Bible, Pero que si estudiamos la Biblia, we can understand for ourselves. nosotros podemos llegar a entenderlo por nosotros mismos. Where is the place of understanding? ¿Dónde se encuentra el lugar para poder entender? Where? ¿Dónde? In the sanctuary. En el santuario. Now, there are three things that Esther did. Ahora hay tres cosas. How many things? ¿Cuántas cosas? Three. Please write this down. Por favor, anoten esto. There were three things that Esther did to prepare for the crisis. Hubieron tres cosas que la reina Esther hizo para poder estar lista para el día de la crisis. So that she could save her people Para que ella pudiera salvar a su pueblo and be a blessing to the world. y llegar a ser una bendición para el mundo. Do you know that God wants Seventh-day Adventists Ustedes sabían que Dios quiere que los adventistas del to do séptimo what día, Esther did? quiere Dios que los adventistas actúen como Esther lo hizo. She helped her own people, Ella ayudó a su propia gente, but she was also a blessing to the entire world.
pero también fue una bendición para todo el mundo. We must do the same thing today. Nosotros debemos hacer lo mismo el día de We hoy. have brothers and sisters that are Christians in other denominations Nosotros tenemos hermanos y hermanas en otras denominaciones, that have not understood the distinctive message that you have given, that God has given us. pero que no entienden la urgencia ni la naturaleza del mensaje que Dios nos ha dado a nosotros. In fact, the first thing that Esther did, De paso, la primera cosa que la reina Esther hizo, the first thing la primera cosa, was that she had to realize her distinctive identity. fue llegar a entender su única identidad, su diferencia, That Esther was not like everybody else. porque ella no era como el resto de la gente. She was distinct, she was different. Ella era diferente, ella era distinta. What is the first thing that Esther did? ¿Qué fue lo primero que Esther hizo? She had to realize Ella llegó a entender her distinctive identity su identidad distinta a los demás before the crisis. antes de la crisis. So what do we have to do before the crisis? Así que, ¿qué es lo que ustedes y yo debemos hacer antes de que la We crisis must venga? realize Es más que debemos de entender our distinctive identity. nuestra identidad que es distinta a los You demás. see, God has made us different, brothers and sisters. Así que es Dios, hermanos y hermanas, que nos ha hecho distintos. And we must understand what is so different about Seventh Adventists. Y es mejor que nosotros entendamos cuál es la diferencia con los adventistas del séptimo día. Was Esther different, yes or no? ¿Era Esther diferente, sí o no? I want to ask you a question. Ahora les hago una pregunta. Was Esther her real name? ¿Era Esther su verdadero nombre? No. No. You know why she used the name Esther? ¿Saben qué es lo que significa el nombre Esther? She wanted to blend in with everybody else. Ella She wanted to blend in, to get in along with everybody else. deseaba ser como los demás. Ella quería estar junto a los demás. What was her real name? ¿Cuál era su verdadero nombre? Hadassah. Adasa. That was her Hebrew name. Era un nombre hebreo. That was her distinctive name. Ese era un nombre distinto. Esther was a Persian name Esther era un nombre persa to make her look like everybody else in the Persian kingdom. para hacerla sentir como todos los demás. But before the crisis, Pero antes de la crisis, Esther could not be saved by remaining like everybody else. Esther debía ser salva no por el nombre que tenía en She común con had, los demás. she had to realize Ella debía de her comprender distinctive identity. su identidad distinta y única. And let me tell you something. Ahora déjenme decirles algo. If we're going to help the world around us, Si nosotros vamos a poder ayudar al mundo a nuestro alrededor, Seventh Adventists cannot hide to be like everybody else. los adventistas del séptimo día no se pueden esconder con los We demás. must not be afraid of our distinctive identity. Nosotros no debemos de tener miedo de nuestra identidad única. Number two, Número 2, what did Esther do? Number two, ¿qué fue lo que Esther hizo como segundo lugar? she had to embrace that distinctive identity. Ella debió abrazar esa distinción que la hacía única. It's possible to know you're different Es muy posible llegar a descubrir nuestra diferencia and hate that you're not like everybody else. y llegar a detestar de que usted no es como los You can't demás. save the world if you hate your distinction. Usted no va a salvar al mundo si usted detesta no ser como It ellos. is our difference that's going to be able to help the world. Va a ser nuestra diferencia lo que va a ayudar al mundo. And so, my brothers and sisters, Así que hermanos y hermanas, what is the second thing we must do? ¿cuál es la segunda cosa que ustedes deben de hacer? We must Debemos embrace our abrazar distinctive identity. nuestra identidad única. But the sad thing is, Pero lo más triste es anytime a people are enslaved, que cada vez que las personas son esclavos, part of what is to enslave them, part of parte de slavery, llegar a ser un esclavo is to make them hate their distinctive identity. es llegar a hacer que ellos odien su peculiaridad. You study any slavery. Ustedes pueden estudiar todo el proceso de la esclavitud, From Bible time to the present time. desde los tiempos bíblicos hasta los tiempos actuales. And the oppressor Y se van a dar cuenta que el opresor, always wants to destroy distinctive identity. su objetivo principal es destruir su identidad única. Was Daniel enslaved, yes or no? ¿Fue Was Daniel Daniel put in esclavo, slavery? sí o no? Yes. Sí. What did they do to Daniel? ¿Qué es lo que le hicieron ellos a Daniel? What did they do to his three friends? ¿Qué es lo que le hicieron ellos a sus tres Question. amigos? What was his three friends' name? ¿Cuál era los nombres de los tres amigos de Daniel? Don't tell me Shadrach, Meshach, and No Abednego. me digan Sadrach, Mesach y Abednego. That wasn't their names. Eso no eran sus nombres.
What were their names? ¿Cuáles eran sus nombres? Hananiah, Mishael, Ananías, Misael, Azariah. Zacarías, But when they were enslaved, Azarías. Pero hoy cuando estudiamos, their distinctive names were destroyed. sus nombres peculiares fueron destruidos. Their culture was destroyed. Their culture was Su destroyed. cultura fue destruida. Their language was destroyed. Su idioma fue destruido. Everything that made them different was destroyed. Todo lo que a ellos les hacía diferente fue destruido. So that they began to hate themselves. Para que ellos comenzaran a odiarse a sí mismos. Do you know? ¿Saben? This is why the devil doesn't want you to speak Spanish. Esa es la razón por la cual Satanás no quiere que tú hables español. Teach your children Spanish. Enséñale a tus hijos a hablar español. That's your distinctive language. Eso es lo que hace distinto en su lengua. Let them learn English. Let them learn it. Sí, ayúdeles y auxílienles que hablen But don't inglés. forget who we are. Pero hagan que no olviden quiénes Every son. nationality Cada personalidad has distinctiveness. tiene su distinción. But my brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, the devil wants to destroy el diablo quiere destruir everything that makes us who we are. cada aspecto, lo que nos hace lo que somos. And that's what he tried to do to Esther. Y eso es lo que quiso hacer con And Esther. that's what he's trying to do to Seventh-day Y Adventists. eso es lo preciso que está tratando de hacer con We los have a adventistas del generation séptimo of día. Seventh-day Adventists today. Nosotros somos la generación de adventistas el día de hoy They hate being different. que odia ser diferente. Anything that looks different, Todo luce diferente. anything that looks like Seventh Adventists, Aún lucir como adventistas del séptimo they día. hate it. Se detesta. Seventh Adventist diet, La dieta adventista, Seventh Adventist dress, el estilo de vestimenta Seventh adventista, Adventist music, la música Seventh Adventist adventista, worship, el estilo de adoración anything that is adventista. different, we hate it. Cualquier cosa que nos haga diferente lo detestamos. Why? ¿Por qué? Because the devil does not want us to bless the world. Porque el diablo no quiere que nosotros seamos de But bendición before para el the mundo. crisis, Pero antes de que la crisis, Esther had to do three things. Esther debió hacer tres cosas. What was the first thing? ¿Cuál fue la primera cosa? Realize Reconocer and recognize her distinctive identity. su peculiaridad. Number two, Y número dos, what was the second thing? ¿cuál fue la segunda cosa? Embrace it. Amar, abrazar, querer. You see, we should look different than the world. Así que nosotros debemos de ser diferentes al A mundo, Christian shouldn't look just like the world. porque los cristianos no deben de luz. Everything about a Christian should be different. Todo lo que se relaciona a los cristianos We debe ser must diferente. embrace that distinctive identity. Nosotros debemos de estar felices y abrazar And then esa number three, Y número tres, we must reveal. nosotros debemos de manifestar, We must disclose or manifest that distinctive nosotros difference debemos de exponer esa diferencia into the entire world. a todo el mundo. This has to happen before the crisis. Y de hecho debe de ser hecho antes de la crisis. If we're going to save our own people, Si nosotros deseamos salvar a nuestra bless propia bless our brothers and sisters in other denominations, si queremos convertirnos en bendición para otros creyentes de otras denominaciones and help the world. y de ayudar al mundo, Because we're going to see tonight porque vamos a ver esta noche that the world has no idea what's about to take que place. el mundo no tiene ni idea lo que está por They're suceder. looking for years of peace, Ellos están clamando por años de paz, prosperity. prosperidad. Let's make America great again. Lo que está por el aire es hagamos América una vez más grandiosa. But the Bible does not teach this. Mas la Biblia no enseña eso. The Bible says it's going to be a time of trouble. La Biblia dice que justo en ese tiempo viene tiempo de problemas. We're going to show you this. Vamos a mostrarles esto. But before we do, Pero antes de que lo hagamos, we want to get into our message tonight. vamos a entrar a nuestro mensaje de It's esta noche. entitled tonight, the message is entitled tonight, El mensaje titulado para esta noche, Great Work, una gran obra Little Time. en poco tiempo. What is the message tonight? ¿Cuál es el nombre del tema? I can't hear you. Great Work, Una gran obra Little Time. y en poco tiempo. I love to see my young friends that are with me. I love to see when my young Me friends are with me. encanta ver a la gente joven. It looks que good to hay see them with estando Bibles, atendiendo, verlas con la Biblia, to see the pen and paper, verlas con to papel see y the young lápiz, people following along, to see the young people follow along. viendo de que los jóvenes nos están siguiendo. We can understand. Nosotros podemos llegar a If we entender, can understand cartoons, porque si ellos pueden llegar a if they can entender understand video dibujos games, animados, they can understand the Bible. ellos pueden llegar a entender la If you Biblia give it to him. si se la entregamos. Amen.
Amén. Now, how long are we going to spend in prayer? Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a ¿Aló? dedicarnos a la oración? 2 minutes. Is that a long time? ¿Eso es mucho tiempo? That's a very short time. Eso es un corto tiempo. If we're going to be ready for the coming crisis, Si nosotros vamos a estar listos para la crisis que se avecina, we've got to learn to pray. nosotros tenemos que aprender a orar. We've got to learn to pray. Tenemos que llegar a aprender a orar. Daniel was thrown into a lion's den. Daniel fue lanzado a la cueva de los leones. That was a crisis. Hubo una crisis. What did he do to get through that crisis? ¿Qué fue lo que hizo él antes de llegar a esa crisis? He prayed. Oraba. What if he didn't know how to pray? ¿Qué hubiese pasado si él no se hubiese dedicado a la oración? Are you teaching your children how to pray? ¿Están ustedes enseñando a sus hijos de cómo orar? Do you know how to pray? ¿Saben ustedes cómo orar? If we can't spend 2 minutes talking to God, Si no podemos ni siquiera pasar 2 minutos hablando con Dios. you know 2 minutes pass by, Ustedes saben que 2 minutos se van we run out of things to say. y nos quedamos sin nada que We're just decir. looking around. Y ya nos quedamos solamente viendo a los lados. How are we going to spend an eternity with God? ¿Cómo pretenden pasar la eternidad con Dios And we can't even spend 2 minutes talking to Him. si no somos capaces de pasar 2 minutos hablando con Él? We're deceiving ourselves, brothers and sisters. Nosotros debemos de, We're deceiving ourselves. nosotros nos estamos autoengañando. We got to get to know Jesus as a personal friend. Nosotros debemos de llegar al punto de conocer a Jesús por nosotros This mismos. is our only hope. Esa es nuestra única esperanza. Amen? Amén. Let's talk to Jesus. Hablemos con Would you Jesús. reverently kneel with me? ¿Están dispuestos a arrodillarse Forget conmigo? about this congregation. Olvidando ciertamente a esta congregación. And for the next 2 minutes, let's talk to Jesus. Y por los siguientes 2 minutos hablemos con Jesús. Oh, Father in heaven, Nuestro Padre que estás en el cielo, we're living in the most significant time of all the ages. nosotros nos encontramos viviendo en el tiempo más significante de todos los tiempos. The world cannot continue much longer. Este mundo no continuará por mucho más tiempo. We can see the signs of the times everywhere. Podemos ver las señales de los tiempos en todo lugar. We can see the environmental devastation. Podemos ver la devastación del medio ambiente. We can see the wars and rumors of wars. Podemos ser testigos de guerras y rumores de guerras. We see the political tensions that exist in the nations. Podemos ver la tensión política que existe entre las naciones. And we can see, Lord, that we don't know you as we should. Y podemos darnos cuenta, Señor, que tampoco te conocemos como deberíamos. Help us to see tonight Por favor, ayúdanos esta noche para verte. that we cannot continue with life as usual. Que no deseemos continuar con la vida como usualmente. Help us to spend more time with you, dear God. Ayúdanos, Señor, a pasar más tiempo contigo. More time on our knees praying. Más tiempo sobre nuestras rodillas orando. More time studying the Bible. Más tiempo estudiando tu palabra. And less time with the world and sin and Satan. Y menos tiempo en el mundo, en el pecado y con el diablo. I pray, Lord, that you will be with the precious children tonight. Quiero suplicarte que bendigas a nuestros preciosos niños esta noche. Soothe the babies that they may be relaxed and comforted. Si puedes chiñar a los bebés para que ellos puedan estar, Señor, relajados en este momento. Cause the distracted minds to be focused. Elimina toda distracción de nuestras mentes para que puedan estar enfocadas. Remove me and the translator. Elimíname a mí y al traductor. And speak through us. Y habla, Señor, a través de Speak to nosotros. us. Háblanos a nosotros. Save us. Sálvanos, Señor. And then use us to bless those that are here tonight. Y úsanos, Señor, para hacer de bendición a los Those que that are están aquí watching esta on the noche. internet. Aquellos que nos ven a través del internet. Please, dear God, Por favor, querido Dios, prepare us to meet Jesus. prepáranos para encontrarnos Show con us Jesús. tonight Muéstranos esta noche that there's a great work que existe una gran obra in a little time. y poco tiempo. Remove me. Elimíname, Señor, I'm weak and feeble and ignorant. y que podamos ser alimentados, Señor, But you are wise and strong and intelligent. que podamos ser llenos, Señor, con inteligencia, con sabiduría. We thank you for your love. Te agradecemos por tu amor. In Jesus' name, En el dulce nombre de Jesús. amen. Amén. If you'll take your Bibles Si por favor toman sus Biblias and turn to the book of 1 Corinthians chapter 10. y si vamos a Primera de Corintios capítulo 10, 1 Corinthians chapter 10. Corintios, primera carta de Corintios capítulo And when you 10. get there, if you'll let me know by saying amen.
Si cuando llegan allá me lo hacen saber con un fuerte amén. And I don't have to ask you if you brought your Bibles tonight. I don't have to ask you if you brought your Bibles tonight. Ya creo que no necesito preguntarles si trajeron su Biblia I esta know you noche. have your Bibles tonight. Yo sé que ustedes trajeron sus Biblias esta noche. Now, what I want to show you tonight Lo que voy a mostrarles esta noche is that one of the greatest truths in all the Bible, que una de las mayores y grandes verdades de la Biblia, one of the most solemn truths in all the Bible, una de las más solemnes verdades de la Biblia, when you search its sacred pages, que cuando usted busca en sus páginas sagradas, from Genesis to Revelation, desde Génesis hasta Apocalipsis, from the beginning of time to the end of time, desde el principio del tiempo al fin del tiempo, is this fact este hecho that the majority of God's people, que la mayoría en el pueblo de Dios, the majority of God's people, la mayoría del pueblo de Dios have never been ready nunca ha estado listo for a religious crisis. para vivir las crisis. The majority of God's people La mayoría del pueblo de Dios have always been unprepared. siempre ha sido falta de preparación. 99% Del 99% always unready. siempre no están listos. Less than 1% Y que menos del 1% have ever been ready. Have ever been ready. que no han estado listos. And so this should startle us. Así que esto es para nosotros, This should awaken us para que nos despertemos, because the majority have never been right. porque la mayoría no ha estado en lo correcto. Am I right or wrong? ¿Estoy en lo correcto, sí o no? The majority have never been right. Que la mayoría no han estado en lo correcto. This is why Jesus said, Esta es la razón por la cual Jesús dijo, enter ye in at the straight gate. Think about the text. Enter ye in at the straight gate. luchad para entrar en el camino, en la puerta angosta, Because wide is the gate, porque ancha es la puerta and broad is the way y ancho es el camino that leads to destruction and death. que dirige a la perdición y a la muerte. But it says, narrow is the way, Pero dijo que angosto es el camino and few there be that find that way. y que pocos son los que lo encuentran. The majority always wrong, La mayoría siempre se equivocan and only the few have ever been right. y que solamente muy pocos estarán en lo correcto. This is one of the most solemn truths in all the Bible. Y esta es una de las mayores solemnes verdades a través de la Biblia. And the reason why it's so serious Y la razón por la cual es tan is solemne, because even today, porque aún el día de hoy, the majority of the world, la mayoría del mundo, not only out there, no allá afuera, but even in the church, más aquí dentro are de la waiting to iglesia, watch what the majority do están esperando qué es lo que la mayoría hace before they do anything. para que ellos puedan hacer algo. So before a person makes a change in their life, Así que antes que una persona haga cambios en su they vida, look at how many people are doing it. ellos están viendo cuántos lo van a hacer. If a lot of people do it, Si muchos lo hacen, they do it. entonces ellos lo hacen. If a lot of people don't do it, Si la mayoría no lo hace, they won't do it. entonces no lo hacen. If a lot of families change, Si mucho de la familia then they cambia, change. entonces ellos quieren But if cambiar. other families don't change, Pero si la mayoría de la They familia no don't cambia, change. ellos no quieren cambiar. now this is scary, brothers and sisters. Y esto es para asustarse, Even in a hermano. meeting like this, Aún en reuniones como people esta, look at how many people are coming to the meeting, lo primero que algunos hacen es ver cuánta gente vino a la how reunión, many cars are outside, cuántos carros están allá how many afuera, people will listen to the message. cuánta gente va a estar escuchando el And if a lot mensaje. of people do it, Si mucha gente lo hace, it must be right. entonces es porque está en lo But if correcto. we're waiting for evidence like that, Pero si nosotros nos quedamos esperando de que eso sea we're así, going to be lost, brothers and sisters. nosotros nos perderemos, The hermanos. y Bible hermanas. does not say La Biblia no nos dice that the majority of the world are going to get ready. que la mayoría del mundo va a estar lista. The Bible says La Biblia afirma the majority of the world que la mayoría del will mundo wander after the beast, que se maravillará e irá and they en will pos de be la bestia lost. y que se perderán And only a few y que solo tenemos pocos are going to be ready to meet Jesus que Christ. estarán listos para encontrarse con All Cristo throughout the Jesús. Bible. A través de toda la Biblia. In fact, notice what the prophet says. De hecho, miren lo que la profeta dice, Speaking of this time, hablando acerca de este tiempo. in Selected Messages, Book 1, page 122. Mensajes selectos, tomo 1, página Do you believe in the 122. prophet? Do you believe in the ¿Creen prophet? ustedes en la profeta, sí o no? Look what the prophet says. Miren lo que la profeta dice. The old standard bearers Los pioneros del pasado knew what it was to wrestle with God in prayer. llegaron al punto a conocer qué es luchar con Dios en oración. You see, the old men and women in the church knew how to pray.
En aquellos tiempos, hombres y mujeres sabían qué cosa era la oración. and to enjoy the outpouring of His Spirit. Y where did you read? And to enjoy the outpouring of His Spirit. Y disfrutar qué cosa era ser derramado el Espíritu Santo. But these are passing off from the stage of action. Pero esto es ahora asunto del pasado. Those true men of God are dying right now, brothers and sisters. Aquellos verdaderos hombres de Dios They're están dying muriendo right hoy now. día. Están muriendo hoy día. And it says, who are coming up to fill their places? Y ahora pregunta, ¿quiénes se levantarán para ocupar sus lugares? How is it with this rising generation? How is it with this rising generation? ¿Cómo se está produciendo esta generación que se está Are levantando? they converted to God? Necesita It's convertirse a talking Dios. about us. Are we converted to Eso está God? hablando de nosotros, que It debemos says, are convertirnos we a Dios. awake? Are we awake ¿Están ellos despiertos to the work para el trabajo that is going on? que está sucediendo? Where? ¿Dónde? In the heavenly sanctuary. En el santuario celestial. Or O, are we awaiting? Are we waiting o estamos esperando for some compelling power para que un poder to come upon the church sea descendido sobre la iglesia before we shall arouse or wake up? antes que nosotros nos despertemos y nos levantemos. Many people are waiting for the whole church to wake up. Algunos están esperando y creen que toda la iglesia se va a They're waiting levantar. for the masses and the multitudes. Ellos están esperando en las multitudes y en las grandes masas. It says, are we hoping to see the whole church revived? Esperamos que toda la Is iglesia that, se is that what you're waiting revive. for? You waiting for the whole church to wake up? Is that what you're waiting for? ¿Usted está esperando de que toda la iglesia se reviva? It says that time Ella dice, ese tiempo will never come. jamás sucederá. The majority have always been unprepared. Porque a través del tiempo hemos visto que la mayoría nunca estuvo preparada. All from the beginning to the end of time. Desde el principio del tiempo hasta el fin del tiempo. Think about the flood. Recuerden el diluvio. Think about the Exodus. Piensen un momento en el Éxodo. Think about Sodom and Gomorrah. Piensen un momento en Sodoma y Think of the Gomorra. destruction of Jerusalem. Recuerden la destrucción de Think Jerusalén. of the Dark Ages. La edad medieval. The majority have always been unprepared. La mayoría siempre no ha estado preparada. Now, what is the lesson? Ahora, ¿cuál es la lección? 1 Corinthians 10, beginning in verse 12. Primera de Corintios, capítulo 10, Look at 1 versículo Corinthians 12. 10, verse 12. Versículo 12 de Let's read that Primera de together. Corintios, capítulo 10. Leamos juntos. Wherefore, Así que let him that thinketh he standeth, el que piensa estar firme, if we think we're ready, y si nosotros creemos que if estamos we listos, think we're ready to stand, que si nosotros creemos que ya estamos listos para permanecer firmes, we better take heed, mire que no caiga. lest we fall. Vamos a pensar. God is trying to tell us something, brothers and sisters. Dios quiere decirnos algo, hermanos y hermanas. When you study the Bible, Cuando estudiamos la Biblia, I mean, think how many people were in the flood? How many people A were ver. in Noah's day? ¿recuerdan cuánta gente We había studied en los- this week. How many en los people in días de Noah's day? Noé? Lo estudiamos 7 billion. 7,000,000,000. How many people were saved on board the ark? ¿Cuánta gente entró al arca para poder salvarse? 8. 8. Less than 1% of the world. Mucho menos que el 1% de lo que había. Think en el about mundo. Sodom and Gomorrah, Piensen en Sodoma y Gomorra. that wicked city with thousands of people. Aquellas ciudades impías con miles de How many habitantes. were saved? ¿Cuántos se salvaron? Really, only one. Honestamente uno. The wife died before she got out. La mujer murió antes de The despegar. children committed the children committed incest with their father. Las hijas cometieron incesto con el papá. And when the Bible speaks of it, Y cuando la Biblia habla the acerca de Bible ello, says the righteous soul of one Lot was vexed. y la Biblia afirma que solamente el alma de Lot era justa. But even if you had 3, Pero aun cuando hayan sido 3, how many were saved? ¿cuántos fueron salvos? That's less than 1%. Fue menos del 1%. You cannot show me in the Bible, Ustedes no me pueden comprobar con la from Biblia Genesis to Revelation, de Génesis a Apocalipsis where more than 1% que más de 1% of God's professed people de la gente del pueblo profeso de Dios had ever been ready for a crisis. que han estado listos para las crisis. That means in North Carolina, Eso quiere decir que aquí en Carolina del Norte you might have about 10 or 15 people
Quizás ustedes tengan de 10 a 15 personas. And if you're waiting for the whole multitudes to get Y si ready, ustedes están esperando de que todas las multitudes estén listas, you're looking in the wrong place, brothers and sisters. ustedes están viendo al lugar equivocado. We've got to keep our eyes on Jesus. Nosotros debemos de mantener We've got to nuestra keep our eyes vista on the Word of enfocada en God. Cristo Jesús, en la palabra de Dios. We've got to be focused. Ahí es donde debemos And de this estar is why the enfocados. devil is bringing every distraction Así es que por la razón, y esa es la razón por la cual Satanás keep está us from trayendo studying the toda Word esa of God. distracción To para keep us from studying the mantenernos Word of God. fuera, alejados de la palabra de Dios. He would, even in a meeting like this, cause us to be looking around, Aún en reuniones como estas, Él praying quiere with que usted esté children, viendo para cualquier praying lado, with children, jugando con los instead of niños, focus on the en Word of lugar de God. estar enfocados en la palabra de Dios. But I want to show you this from the Bible. Pero yo quiero mostrarles Do you con la know that Biblia. our prophet tells us ¿Saben lo que la profeta nos dice? that less than 1% of the remnant are going to be ready? Que a uno, menos del 1% del remanente te va Look a what this estar says. Look what this says. Miren qué es lo que acá dice. As the storm approaches, Mientras la tormenta se aproxima, a large class abandon the faith. una gran, A large class of people una clase larga de personas abandon the true faith. abandonarán la fe verdadera. We're told that the majority are going to leave the true message. Se nos dijo que la mayoría va a dejar el mensaje verdadero. Notice what percentage this is. Miren el porcentaje que esto representa. It says to stand in defense of truth Aquí dice que para mantenerse en defensa de la verdad and righteousness y la justicia, when the majority forsake us. cuando la mayoría nos abandone, How much? ¿cuántos? The majority. La mayoría. So if we're waiting for the majority, Así que si ustedes y yo estamos esperando por la mayoría, we're looking in the wrong place. estamos viendo en dirección equivocada. It says the majority of Seventh-day Adventists are not going to stand. Dice que la mayoría de los adventistas del They're séptimo gonna día give no up. van a estar listos. They're going to give up their distinctive identity. Ellos van a abandonar o renunciar su identidad peculiar. It says to stand when the majority forsake us, Dice que cuando la mayoría nos abandone, to fight the battles of the Lord pelear las batallas del Señor, when champions are few. cuando los campeones sean pocos, This will be our test. esa va a ser nuestra prueba. We're always tested Siempre fuimos probados, because we're in a generation porque nosotros somos de la generación that would rather be dead que en lugar de estar muertos, than to be different. que preferimos antes de ser muertos, In fact, notice que what, the preferimos Bible, ser muertos antes de ser diferentes. notice what the Bible says in Exodus. Miren lo que la Biblia dice en Éxodo. What did I say? Éxodo. ¿qué es What lo book que are we dije? going to? What book are we going to? What book are we going ¿A qué to? libro vamos? Exodus chapter 12. Éxodo capítulo 12. Notice what the Bible says in Exodus chapter 12. Note lo que la Biblia dice en Éxodo 12. Now, listen to me, brothers and sisters. Por favor, escúchenme, I hermanos. want to y use hermanas. one example in the Bible. I want to use one example in the Bible Yo quiero usar ejemplos de la Biblia that shows us that the majority will have never been ready. que la mayoría nunca estará Now, lista. there are many examples. Hay muchos ejemplos. I show you one. Yo voy a mostrarles esto. Look what this says now. Miren lo que acá dice. Go to Exodus chapter 12. Éxodo capítulo 12. And when you get there, let me know by saying amen. Cuando lo tenga un fuerte amén. Now, I'm going to read Exodus 12, but before I read that, Ahora antes de que yo lea ahí, quiero leerles esto. I want to show you that everything the prophet says, Y yo quiero mostrarles de que todo lo que la profeta dice, the Bible says. la Biblia lo afirma. That everything we read up here, Que todo lo que leemos acá, I'm going to show you in the Bible right here. yo se los voy a mostrar con la Biblia Now, aquí watch mismo. what the prophet says. Ahora miren lo que la sierva del Señor dijo. It is a solemn statement that I make. Es una declaración solemne la que hago. It's not a laughing statement. No es una It's declaración not a joke. relajada. It's serious. Es muy seria. Well, what is this solemn statement? Ahora, ¿cuál es esa declaración tan solemne? I make it to the church. Es que hago a la iglesia. It's not talking about the world. Miren, no está hablando al mundo. It's talking about the church. Está hablando a la iglesia. That not 1 in 20 Que ni 1 en 20 whose names are registered upon the church books cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia are prepared to close their earthly history. están preparados para cerrar su historia en la tierra. So it says not 1 in 20 Así que ella dice, ni 1 en 20 in the church en la iglesia will be ready for Christ to come. está listo para la venida If de they were to Jesús. die right now, Si ellos llegaran a morir ahorita they would be mismo, without hope as a common sinner. morirían sin esperanza como el pecador común. And a sinner, unless he accepts Jesus, Y el pecador, si acepta a Jesús, will be lost.
Si no acepta a Jesús, se perderá. Now, what percentage is that? Ahora, ¿qué porcentaje es? What percentage is 1 in 20? ¿Qué porcentaje es 1 en 20? Now, they tell me that in North Carolina, you're good in math. Ahora, me dicen que los de acá de You Carolina got del Norte son buenos en Duke matemáticas. University? Duke University? La Universidad del Duke. You know math. Ustedes saben eso. What percentage is 1 in 20? ¿Qué porcentaje es 1 en 20? 5%. 5%. That means, Eso dice. that doesn't say that there's 1 in 20 in the church. That's not what it Ella says. no afirma que hay 1 en 20. It says there is not 1 in 20, Ella dice que no hay 1 en 20. which means Significa, that less than 5% of the church are ready. eso significa que menos del 5% de la iglesia está lista. That over 95% are unready. Que más del 95% de la iglesia no está lista. That's why Es por eso, that all of North Carolina is not in this room right now. que es por eso que todo Carolina del Norte no The está en este lugar. majority will never get it right, brothers and Porque la sisters. mayoría nunca estará lista, hermanos y hermanas. There's always more room than there are people that are saved. Va a existir más espacio de la gente que se va a salvar. Was there room on board the ark? Había más, Was there más room in the ark? espacio en el arca de Noé. Did they get into the ark? ¿Entraron al arca? No. No. And Jesus says, Y Jesús dijo, as it was in the days of Noah, como fue en los días de Noé, so shall it be in the last days. así serán los últimos That the días. majority will not get it right. Que la mayoría no estará preparada. Now, my brothers and sisters, Ahora, hermanos y hermanas, it says in concluding this narrative, al concluir esta narración, I would say that we're living in a most solemn time. yo quiero decirles que estamos viviendo en el tiempo más solemne. In the last vision given me, En la última visión que se me fue dada, I was shown the startling fact. se me mostró el hecho sorprendente. What does startling mean? ¿Qué startling significa? What does that mean? It's shocking, shocking. Algo shocking. Shocking. Spanish, you say. Fact. What is a fact? ¿Qué significa el hecho? Something that is going to happen. Something Algo that que is true. ciertamente va a suceder. So there's something true that is amazing. Así que hay una verdad que es sorprendente. What is this startling fact? ¿Cuál es ese hecho sorprendente? That but a small portion Que una porción pequeña of those who now profess the truth de aquellos que ahora profesan la verdad will be sanctified by it serán santificados por ella and be saved. y serán salvos. So the majority will not be saved Así que la mayoría no se va a salvar. in the church. En la iglesia. Not because they could not, No porque no podían salvarse, but we don't take it serious. sino porque no lo tomaron seriamente. We're coming to a room like this Venimos a un cuarto como and we're este just looking around, y comenzamos a ver a los playing with the lados, children, a juzgar a los niños, distracted on our phones. distraernos con el teléfono. You see, this is the devil's plan Esto es plan to satánico keep us from understanding para mantenernos en la ignorancia, what thus said the scriptures para que no entendamos lo que la Biblia until it is too late. y cuando vengamos a ver sea demasiado tarde. He'll make us busy with work, Los hombres ocupados en el trabajo, busy with school, ocupados en la escuela, busy with play, ocupados en el, busy with play and recreation, ocupados en las diversiones, instead of spending time with Jesus en Christ. lugar de estar pasando tiempo con Cristo And Jesús. so a small portion will be saved. Así que una pequeña porción será salva. Notice why, notice why. Ahora noten el hecho porque Many muchos will get above pasarán por alto the simplicity. lo simple. Are we going to be lost because it's complicated? Nosotros nos vamos a perder porque es muy complicado todo esto. We're going to be lost because it's so simple. Nosotros nos vamos a perder porque We es tan make it sencillo. hard. Nosotros lo complicamos. We make salvation hard. Nosotros hacemos la salvación We make it complicada. hard for God to save us. Nosotros hemos sido buscados por Dios para salvarnos Because instead of following Jesus, porque en lugar de seguir a Jesús, we're fighting Jesus. nosotros luchamos con Jesús. We go above the simplicity Nosotros pasamos por alto lo simple, lo sencillo of the work. del trabajo. We've got to understand the great work in the little time. Nosotros debemos de entender el gran trabajo en el corto tiempo. As a result, they conform to the world. As a result, they conform to the world. Como resultado podemos ir al mundo. They cherish idols.
acarician a sus ídolos They become spiritually dead. y vienen a convertirse en muertos espirituales. But there's going to be another class of people. Pero miren, va a haber otra clase de personas, Not prideful, no orgullosos, but humble, sino humildes, self-sacrificing. es que hacen sacrificios, Followers of Jesus, seguidores de Jesús. they will pass on to perfection, Ellos pasarán a la leaving perfección, behind the indifferent and lovers of the world. dejando atrás a los diferentes y amadores del mundo. Now the prophet said the majority. Ahora la profeta dijo que Will la not be saved. mayoría no se va a salvar. Now how did she know this? Ahora, ¿cómo ella llegó a saber eso? What did God show her? ¿Qué se le mostró a ella? I was pointed back to ancient Israel. Se me apuntó, se me mostró al antiguo Israel. So if you want to understand the small portion at the end of time, Así que si nosotros queremos entender la pequeña porción del tiempo del fin, all you have to do is study the people of God at the beginning of time. lo único que tenemos que hacer es estudiar la vida del pueblo de Dios al principio, Ancient Israel. al antiguo Israel. Of that, it says, but two of the adults, but two No más que dos adultos of the vast army, large army, del gran ejército that left Egypt into the land of Canaan. que dejó Egipto para entrar a la tierra de Canaán. Now let me test you. Déjeme hacerles esta Who were prueba. the two people that entered the promised land? ¿Quiénes fueron las dos personas que entraron en la tierra prometida? Joshua Josué and Caleb. y Caleb. Now, how many people left Ahora, Egypt? ¿cuánta gente salió de Egipto? How many left Egypt? ¿Cuánta gente salió de Egipto? Look what the Bible says. Miren lo que la Biblia dice. Exodus chapter 12. Éxodo capítulo Because everything the 12. prophet says, Recordando lo que la profeta ha the dicho, Bible says. la Biblia lo And afirma. everything the Bible Y says, todo lo que la Biblia dice, the prophet says. la profeta lo afirma. Now look what Exodus 12 says. Ah, miren qué es lo que dice el capítulo 12, Beginning in verse 36, 37, comenzando en el versículo 37. 37. And the children of Israel Y los hijos de Israel journeyed from Ramses to Succoth. partieron de Ramsés a Sucot. How many? ¿Cuántos dice la Biblia? About 600,000 Como 600,000 on foot. hombres a pie. So it said, about how many left? About how many left? ¿Cuántos dejaron a Egipto? I can't hear you. I can't hear No you. les puedo escuchar. Look at your Bible. What does it say? Miren About lo how que much? su Biblia About dice. what? ¿Como cuántos? 600,000 on foot. 600,000 de a pie. Was that everybody that left? Eso era todo lo que salieron. What is the Bible going to say? What Miren is- lo que la Biblia dice. in verse 37, En el versículo 37, it says aquí dice, that were men beside the children. sin contar los niños. In other words, that's not counting the children, En otras palabras, los niños no contaron, nor is it counting the women. tampoco contaron a las mujeres. So there were literally several million people that left Egypt. Así que verdaderamente hablando, computaban millones de But we're personas. not going to use that. Pero no vamos a usar ese número. Let's just take 600,000. Vamos a quedarnos con That's very 600,000. merciful, very merciful. Es bien misericordioso ese número. Now, if of the 600,000 people that left Egypt, Ahora, de los 600,000 que salieron de Egipto, how many of those people made it and were saved in the Canaan land? ¿cuántos de esos 600,000 lo lograron entrar a la Canaán? How many? ¿Cuántos? Two. Dos. Now go to 1 Corinthians 10. Go back to 1 Corinthians 10 now. Go Ahora back. miren qué es lo que dice Primera de Corintios. Now you go back to 1 Corinthians 10, Primera de Corintios 10. and you told me now that only two made it in. Ahora ustedes me dicen que solamente dos llegaron, ¿cierto? How many percentage is that? How much percentage is Ahora, that? hablando en porcentaje, ¿qué porcentaje son esos dos de 600,000? Okay, let me do it this way. Let me do it this way. A ver, se los pongo de esta forma. What is 10% ¿Cuánto es 10% de of 600,000? 600,000? Of 600,000. What is 10% of ¿Cuál 600,000? es el porcentaje de 600,000? 10, dos personas. 60,000. ¿Cuánto es el porcentaje de 600,000? Did 60,000 or 60,000 prepared? Estaban 60,000 listos, que era el 10% de 600,000. ¿Estaban 60,000 listos? What is 1% of 600,000? ¿Cuál es el 1% de 600,000? 6,000. 6,000. Was 6,000 prepared? ¿Habían 6,000 preparados para entrar? No. No. What is 0.01% of 600,000? ¿Cuánto es 0.01% de 600,000? 600. Was 600 prepared? ¿Habían 600 preparados? What is 0.001%? ¿Cuál es el porcentaje de 600,000?
.001. 60. 60. Were 60 prepared? ¿Habían 60 listos? What is 0.0001% of ¿Cuál 600,000? es el porcentaje de 600,000? .0001. I know this one. Yo sé esto. 6. 6. Were 6 prepared? Ahora, ¿habían 6 preparados? So less than 1% Así que mucho menos que el of 1% that vast number. de la gran Were del gran prepared. vasto ejército estaban preparados. Well, someone says, Ahora alguien podría decir, but that's them back there. pero eso fueron ellos allá en aquel That tiempo. has nothing to do with me in the last days. Eso no tiene nada que ver conmigo en estos últimos días. Well, what does the Bible say? Entonces veamos qué es lo que la Biblia dice. In the New Testament, En el Nuevo Testamento, 1 Corinthians 10, 1 Corinthians Primera de 10, Corintios capítulo 10, verse 2. versículo 2. And all were baptized unto Moses Y todos en Moisés fueron bautizados. in the cloud and in the sea. Y Verse 2, verse 2. todos en Moisés fueron bautizados It's en la talking- nube y en el mar. It's talking about Moses and the children of Israel Así que Moisés junto a los hijos de Israel, when they left Egypt. cuando salieron de Egipto, Verse 6. versículo 6. Now these things were our examples. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo. So what happened to ancient Israel Así que, ¿qué fue lo que le pasó al Israel antiguo when they followed Moses cuando ellos siguieron a Moisés and left Egypt y abandonaron a Egipto? was an example. Fue un ejemplo. An example for who? ¿Un ejemplo para quién? Look at verse 11. 1 Miren lo Corinthians que 10, dice verse el 11. versículo 11. Now all these things, Y todas estas cosas, how many of these things? ¿cuántas de esas cosas? All these things Todas estas cosas happened unto them, le sucedieron a ellos, that is ancient Israel, al antiguo Israel, for ensamples. como ejemplo. Now the original word that's used there Y ahora la palabra original dice is types, es tipos, sombras. shadows. It's an example. Es un ejemplo. So the Bible said what happened to ancient Israel Así que la Biblia dice que lo que le pasó al antiguo Israel is an example. es un ejemplo. Example for who? ¿Ejemplo para quién? And they are written for our admonition, Y están escritas para amonestarnos a our nosotros, warning, para nuestra advertencia, upon whom the, para aquellos que, not the beginning of the world, no a los del comienzo del tiempo, what does the Bible say? sino que es lo que la Biblia Upon afirma, whom the sino para aquellos ends of the world has come. que hemos alcanzado el fin del mundo. If we understand this verse, Si nosotros entendiéramos este versículo, then the Old Testament is not really Old Testament. así que todo el Antiguo Testamento no sería Viejo Testamento. Everything back there Todo lo que en aquel tiempo sucedió is a lesson for the end of time. es una lección para los últimos Are tiempos. we at the end of time? ¿Estamos en el último tiempo? Did we prove this from Scripture? ¿Hemos probado eso con la Biblia? Yeah? Sí. Then my brothers and sisters, Así que hermanos y hermanas, just as less than 1% were ready back there, así que menos del 1% estaba listo en aquel tiempo, less than 1% are going to be ready down here. menos del 1% estará listo en It este. says, I was pointed back to ancient Israel, Así que apuntándonos al antiguo Israel, but two of the adults más que dos adultos of the vast army that left Egypt del vasto ejército que salió de Egipto entered the land of Canaan. entró a la tierra de Canaán. Their dead bodies were thrown in the wilderness Sus cuerpos muertos fueron regados en el desierto because of their transgressions. por la razón de sus pecados. Modern Israel El Israel moderno are in greater danger. se encuentra en un gran If it peligro. was less than 1% back there, Si fue menos del 1% en aquel tiempo, we're in worse danger in the last days. nosotros nos encontramos en mayor peligro en estos últimos días. Should we take salvation serious, yes or no? Deberíamos de tomar nuestra salvación seriamente, sí o no. See, the moment we understand this, Así que si llegamos a entender esto, we see the folly and foolishness miraríamos lo fútil y tonto of looking at the majority of the world de contemplar a la mayoría del mundo and thinking something is wrong y pensando que algo anda mal because not enough people are doing it. porque no hay suficiente gente And then siguiendo. Jesus says, Y entonces Jesús dijo, wherefore, verse 12, wherefore, versículo 12, let him that thinketh he stand así que el que piensa estar firme, take heed lest he fall. mire que no caiga. You see, my brother says there's a great work that has to happen for Así que us. miren mis hermanos, hay un gran trabajo que debe suceder And we en don't nosotros. have much time. Y no tenemos mucho tiempo. So tonight,
Así que esta our noche minds should be saying, nuestras mentes deberían de estar diciendo, what is the work ¿cuál es ese trabajo that can prepare us que debe de prepararnos so that we will not be lost? para que nosotros no nos perdamos? Because unless Jesus finishes his work in us, Porque a menos que Jesús concluya su obra en nosotros, we will not be ready. nosotros no estaríamos Now, listos. there are many things that we study in the sanctuary, Ahí hay muchas cosas que se estudian en el santuario, but there are two things that are essential. pero hay dos que son sumamente How many things? esenciales. How many things? ¿Cuántas cosas? Two things. Dos Now, cosas. please write this down. Por favor, Go, anoten esto. go back to John chapter 9. Volvamos a Juan capítulo 9, John chapter 9, el Evangelio de Juan and we want to capítulo find out 9, what these two things are y vamos a descubrir cuáles son estas dos that cosas are essential in these last days. que son esenciales para estos últimos Now, días. where is the place of understanding? Ahora, ¿dónde está el lugar para poder entender esto? Where is the place of understanding? ¿Dónde es el lugar para poder entender todo esto? Thy way, O God, Tu camino, oh Dios, is in the sanctuary. está en el So santuario. if we want to understand, Así que si deseamos what realmente must we study? entender, ¿qué es lo que deberíamos de estar The estudiando? sanctuary. El santuario. Now in that sanctuary, Porque ahí en el it tells santuario us the two things that are nos essential. muestran las dos cosas esenciales. Great work, Un trabajo grande little time. y en poco tiempo. Notice what the Bible says. Miren, noten lo que la Biblia dice. John chapter 9, Juan capítulo 9, beginning in verse 4. comenzando en el versículo Let's read this 4. together. Let's read this together. Si podemos leer esto juntos. I must work. Me es necesario hacer las obras. Circle work. Circle work in your Pueden Bible. circular el obras. What is the first thing that Jesus focused his mind on? ¿Qué es lo primero en la cual Jesús fijó What su was the first thing? atención? What was the first thing? ¿Cuál fue la primera cosa? The color of the carpet? ¿El sonido de la trompeta? No. No. How many cars were at the church? ¿Cuánta gente había en la iglesia? No. What was the first thing that he focused on? ¿Qué fue lo primero en la cual Jesús enfocó su atención? No. Now remember, you're forgetting. Ahora, recuerden, como que están olvidando algo. We're in the school. Estamos en la escuela. If a teacher asks a question, Si el maestro lanza una pregunta, what does the teacher want? ¿qué es lo que el maestro espera? I don't want to have to start calling you out. No, Talk to me. no, You- no- you no know- quiero llegar al punto de, Now, de a llamar good por teacher, a nombres. good teacher. Ahora, un buen You maestro, put your head down, teacher. Yup. un buen maestro, si te echas a dormir, te llama por nombre. You know, you try to hide so the teacher don't see you. Así que a veces se esconden para que el maestro no los vea. But the good teacher actually looks for the one that's hiding. Pero justo es lo que el buen maestro hace, llamar al que se está escondiendo. You understand? ¿Comprenden? Now you don't understand. Okay, let me start calling you now. Let me start A calling you ver, now. no entendieron. Voy a comenzar a llamar por nombres. All right, John Apuntar. chapter 9. What's your name, brother? Get his name. What's your name? Imeri. Imeri. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Imeri. Praise God. Alabado sea. What's the first thing that God wants us to look at? ¿Qué es lo primero que Dios quiere que nosotros veamos? It's an open book test. John 9, verse 4. En Juan capítulo 9, versículo 4. ¿Qué es lo primero que And se I know the word in the Spanish too, so it's all right if you say Yo it in sé la Spanish. palabra en español. Works. Work, yes, praise God. Amén, gloria a Dios. Now, please, I don't want it to call out everybody in this room. Are you Ahora, following me? no quiero llamar a cada uno en este Look cuarto. at your Bible, brothers and sisters. Vean su Biblia, por You didn't come favor. here to be entertained. Ustedes no vinieron acá para ser entretenidos. The world is about to end. El mundo está a punto de We're llegar not al ready fin. for this Y nosotros no estamos listos para because esto. we will not study for ourselves. Y la razón es porque no estudiamos por And nosotros God mismos. is trying to wake us up Y Dios está tratando de before it's too despertarnos late. antes de que sea demasiado tarde. Please read your Por Bibles. favor, lean sus propias What's the Biblias. first thing that we must be focused with? ¿Qué es la primer cosa en la cual debemos de All enfocarnos? together. Todos juntos. The work. Las obras. Are you with me? ¿Están conmigo? Praise God. Alabado So sea Jesus Dios. said, I must work Así que Jesús dijo, debo de trabajar the works of him that sent me. las obras del que me envió. Could he do this forever? ¿Podía él hacer eso todo el tiempo? Could he work as long as he wanted? ¿Que podía él trabajar todo el tiempo que quería? He said, I must work while it is day. Dice, debo de trabajar mientras dure el día. Why? ¿Por qué? The night cometh La noche se avecina. when what? ¿Cuándo qué? No man can work. Cuando nadie puede obrar. So not only is there work, Así que
Ahí está el trabajo, but there is a time for that work. pero también hay un pequeño tiempo para hacer dicho So what trabajo. are the two things that are essential Así que cuáles son las dos cosas que son that sumamente Jesus esenciales, himself focused on? que incluso Jesús puso su atención en ello? The work, Las obras the time. y el tiempo. Let's repeat this together. A ver, repitamos esto juntos. Great work. Gran obra. Let's do it together. Let's do it Vamos together. a hacerlo otra vez. Gran obra, poco tiempo. Good. Great work, little time. Now, my Gran brothers, obra, poco tiempo. I want you to write it down on your paper like this. Ahora quiero que noten acá. The prophet says time is almost finished. La profeta dice, el tiempo está casi terminado. Do you reflect the lovely image of Jesus as you should? ¿Reflejan ustedes la imagen amorosa de Jesús como debieran? I saw Yo vi that there was a great work que había una gran obra to do for them, que hacer para ellos, and but little time pero un poco tiempo in which to do it. en qué hacerlo. So the prophet is telling us Así que la profeta nos está the same diciendo thing that Jesus told lo us, mismo que Jesús nos está that diciendo, there's a great work que hay una gran obra and a little time. y poco tiempo. In order to be ready for the coming of Christ, Para poder estar listos en la venida de Jesús, we must allow Christ to do that work in us. debemos de permitirle a Jesús que haga esa gran obra en nosotros. So there are two things that we must study. Así que son dos cosas las que debemos de enfocarnos. The time of redemption, El tiempo de redención, that's the time of the sanctuary, que es el tiempo del santuario, and the work of redemption, y el trabajo de la redención, that's the work of the sanctuary. que es el trabajo del santuario. Those are the two things, great work, little time. Son esas dos cosas Write it in your Bible, write it on esenciales. your paper, just like that. To have your notes, write it Pueden down. anotar eso en sus hojas. Put work of redemption, El trabajo de la redención, time of redemption. tiempo de la redención. Now, yesterday, for the last few days, Ahora, ayer y en los últimos días, we've been studying the time of redemption. hemos venido estudiando el tiempo de la I can't redención. go back over all those, No puedo regresar en todos esos detalles, but I'm asking you, pero les pregunto, how much time was allotted for redemption? ¿cuánto tiempo se le permitió al plan de redención? The whole time, the whole time. Todo el periodo. ¿Cuánto Amén. se le dio al plan de redención? 7,000 years. 7,000 años. Did we prove that from the Bible? ¿Lo probamos con la Biblia, sí o no? Now, if you were not here, Ahora, si usted no estuvo aquí, then you need to ask the one who brought you here. por favor, usted puede preguntarle al quien lo trajo esta noche. Give me those texts, Dígale, deme todas las because we citas showed you from the bíblicas, Bible. porque lo mostramos con la Biblia. And if they don't give you the text, Y si esa persona que lo invitó no le da los then you need to textos, say to them, entonces usted necesita decirle a esa shame persona, on you para vergüenza tuya, for bringing me por traerme aquí and not giving me those y no scriptures. darme las citas bíblicas. Tell them that. Díselo ahora. Amen. Amén. And then, Y después, if you still want the scriptures, si usted aún quiere las citas I'll give bíblicas, them to you to make sure you get them. yo se las doy a ustedes para estar seguro que las Because the tengan. Bible says 7,000 years to the plan of redemption. Porque la Biblia nos mostró claramente que son 7,000 años para el plan de redención. That just as man has 7 days, Y de igual forma que al hombre se le fue dado 7 días and man was created in the image of God, y que el hombre fue creado a la imagen de God Dios, has 7 days. también Dios tiene 7 But the días. Bible says Pero la Biblia that a dice day is with the Lord que los días del Señor as 1,000 years. son como 1,000 años. We showed you many texts, brothers and sisters. Mostramos muchos textos, hermanos y But hermanas, God must finish everything in 7. que Dios termina todo en 7. 7,000 years. 7,000 años. Is there a ratio? Are those 7,000 years broken up? ¿Ha habido una ruptura en esos 7,000 años? Yes, yes. 2 parts. Dos partes. Is our week broken up? La semana ha sido interrumpida. What does the 4th commandment say? ¿Qué dice el cuarto In mandamiento? Exodus 20, verses 8 through 11. En Éxodo 20, We read it last night. versículo 8. It Lo says, leímos. remember the Dice, Sabbath day to keep it holy. acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 days 6 días shall thou labor trabajarás and do all thy work. y harás todas tus obras. But the 7th day Pero el séptimo día is the Sabbath of the Lord thy God. es día de reposo para Jehová tu Dios. 6 days for work, 6 días de trabajo, 1 day for rest. un día para descansar. 6 plus 1 6 más 1 equals 7.
igual 7. Well, God Cuando Dios is working on the same program. trabaja con el mismo programa. 6,000 years of work, 6,000 años de trabajo, 1,000 years of rest, 1,000 años de descanso. and then we're going to be doing that 1,000-year period. Y nosotros vamos a hacer ese periodo de 1,000 años. Where? ¿Dónde? Did we show you that from the Bible? Lo mostramos en la Biblia, ¿sí o no? Revelation 20, verse 6 Apocalipsis 26. says that we'll be with Christ for 1,000 years in heaven. Que subimos a estar con Jesús por 1,000 años en el Now, cielo. Here's a writer Aquí este escritor, that showed that the Seventh Adventists used to always teach this que los adventistas han enseñado siempre eso, from the Bible. de la Biblia. It says Aquí dice, the various cycles of 7 los repetidos ciclos de 7, demonstrate that God frequently uses a cycle of 7 con frecuencia muestran de que Dios usa el ciclo de 7 to complete his picture and give us an illustration. para completar su paisaje y darnos una ilustración. It says 7,000 years Dice 7,000 años will be used to complete the cycle of the great controversy. serán necesarios para completar el ciclo de la gran controversia, That del was gran a- conflicto. This is a well-known Seventh Adventist minister. Esto eran ministros de la Now, iglesia I'm going to adventista. show you a minister that used to teach this at the beginning of our movement. Ahora les voy a mostrar a alguien, un ministro Every que al Seventh principio de Adventist- nuestra obra enseñaba lo mismo. Every Seventh Adventist pioneer used to teach this from the Bible. Todos los pioneros adventistas enseñaban lo mismo eso desde la Biblia. But we've lost this, brothers and sisters. Pero lo hemos perdido, hermanos y hermanas. Look what it says. Mire qué es lo que acá dice. It's a man by the name of J.N. Andrews. Un hombre llamado J.N. Andrews. He was the first missionary Él fue el primer from misionero Seventh de la Adventist iglesia that went across the seas. que fue a través de los mares. The university is named after him. La Andrews universidad University. lleva su nombre. This is what he said in 1883. Esto fue lo que él dijo en In the Review and 1883 Herald. en la Review and Herald. After 7 of these weeks of years, Después de estas semanas de 7 came años, came the year of Jubilee. viene el año del jubileo. You'll find that in Leviticus 25. Referencia a Levítico 25:8. In this year, liberty was proclaimed En este año la libertad era proclamada throughout all the land a toda la tierra, to all its inhabitants. a todos sus habitantes, And every man y cada hombre returned to his own inheritance. podía regresar a su herencia. This signifies Esto significa that after the great Sabbath, que en el gran sábado, during which the earth durante el cual la tierra will remain uncultivated, será mantenida undeveloped, unworked. devastada, quieta, sin How long? How long? ¿Por cuánto tiempo? For 1,000 years. Por 1,000 años. The great week of 7,000 years being finished, La gran semana de 7,000 años será terminada. the curse will cease. La maldición acabará. And after having consumed the earth Después Burn the earth después de haber sido la tierra with all who consumida are wicked, con todos los malos, then the earth después la tierra will be created anew será creada by the nuevamente power of God, por el poder de Dios, and all the just y todos los justos will return to their inheritance regresarán a su heredad in the new earth, en la tierra nueva, and never know sin y nunca más el pecado nor sorrow anymore. o tristeza no existirá. Did we prove this from the Bible yesterday? Probamos ayer eso con la Biblia, Did ¿sí we o prove no? it yesterday? ¿Lo probamos sí o no? Yes, brothers and Sí, sisters. hermanos y hermanas. This is what the Bible teaches. Esto es lo que la Biblia enseña. 7,000 years. 7,000 años. 6,000 on earth, 6,000 en la tierra, 1,000 in heaven. 1,000 años en el cielo. Then God will destroy all the wicked. Luego Dios destruirá a And todos los he will create a impíos. new heaven and a new earth. Y Él creará cielos nuevos y tierra nueva. Now we need to find out Ahora nosotros if necesitamos, there are only 6,000 years encontrar que esos 6,000 años, before that work comes to an end and Jesus comes. antes que ese trabajo llegue a su fin, How close are we to that? ¿cuán cerca estamos nosotros de ese fin? Is that a good question? Es una buena Is that a good pregunta. question? ¿Sería una buena pregunta? We'll come back to that just before we close. Así que vamos a regresar antes de que Tonight I want to turn our attention for a little while. Así que ahora quiero mostrarles por un poquito What is the work that has to happen in that time? cuál es el trabajo que debe suceder en ese tiempo. Because a special work is supposed to be taking place. Porque un trabajo especial debe de ocurrir. Great work, Una gran obra, little time. poco tiempo. Time is given to accomplish work. El tiempo se nos está dando para completar ese trabajo. Go with me in your Bible to the book of John, Miren lo que dice Juan, chapter 4. capítulo 4. What was Jesus interested in
¿En qué estaba interesado Jesús when he came to this earth? cuando él vino a esta tierra? Because a Christian Porque los cristianos, is to be like Jesus. ser cristiano es llegar a ser como Whatever Jesús. he was focused on, En cualquier cosa que él estaba enfocado, we should be focused on. nosotros de igual forma debemos Look what enfocarnos. the Bible says in John chapter 4, Miren lo que la Biblia dice en Juan capítulo 4, beginning in verse 34. versículo 34. And when you get there, let me know by saying amen. Amén cuando lo tengan. John 4, verse 34. 4:34 de Let's Juan. read that together. Leamos juntos. Jesus saith unto to them, Jesús entonces les dijo, my meat or my food mi comida is to do the will es hacer la voluntad of him that sent me del que me envió and to finish y que acabe his work. su obra. So when Jesus came to the earth, Así que cuando Cristo vino a la tierra, what was Jesus concerned with? ¿de qué era lo que a Jesús estaba enfocado? What does the text say? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Finish the work. Finalizar la obra. He wasn't just interested with work. Él no solamente estaba He was interesado en la interested obra, not in beginning the work. él no estaba interesado en comenzar la obra, He was interested in what? él estaba interesado en qué? Finishing the work. Finalizar la Is that what the obra. Bible says? ¿Es lo que la Biblia dice? That's the beginning of his ministry. Ese es el comienzo de su ministerio. Let's go to the end of his ministry. Veamos ahora al final Go de to su John ministerio. 17. Go to John 17. San Juan 17, al final John de su ministerio. 17 Juan 17 is the prayer he prays just before Gethsemane, es la oración que él ofrece en favor de los pecadores. just before the cross. Justo antes de la cruz. Notice what the Bible says in John 17, Miren lo que la Biblia dice en San Juan 17, beginning in verse 3. comenzando en el versículo 3. And when you let me know by saying amen. Amén, por favor. Verse 3, the Bible says, La Biblia dice en el versículo 3, and this is life eternal, y esta es la vida eterna, they might know thee. que te conozcan a ti. What is God interested in? ¿En qué está interesado He Dios? wants to get to know us. Él quiere que tengamos esa relación de What is conocernos. time for? ¿Para qué se nos concede el tiempo? Not to get to know the world, No para hacer trabajos, not to get to know the devil. no para servir al diablo, It's to get to know Jesus. es para que podamos conocer a Jesús. He said, this is life eternal, that you might know me. Aquí dice, esta es la vida eterna, que te conozcan. Jump down to verse 4. Verse 4. Versículo 4. Let's read verse 4 together. Versículo 4, leamos juntos. I have glorified thee on the earth. Yo te he glorificado en la tierra. I have. Yo he... What did he do? What did he do? ¿Qué hizo? I have what? Look at it, look at the Bible. Look at the ¿Yo Bible. qué? Lea la Biblia. I have what? ¿Yo qué? Finished the work. Acabado la obra. So my brothers and sisters, Así que hermanos y hermanas, beginning of the work, beginning of his ministry, al comienzo de su ministerio, what was he focused on? ¿en qué estaba él enfocado? Finish the work. Acabar la obra. End of his ministry, Al final de su ministerio, what is he focused on? ¿en qué estaba él enfocado? Finish the work. Acabar la obra. When he died on the cross, Cuando llegó a morir en la what was cruz, his last 3 words? ¿cuáles fueron sus últimas 3 palabras? It is finished. Hecho está. What was his last 3 words? ¿Cuáles son esas 2 palabras? It is finished. So now my Está brothers and acabado. sisters, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas. if he was focused on finishing the work, Así que si él estaba enfocado en what terminar should la we be obra, focused on if we're like Jesus? ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer para semejarnos a Jesús? Finishing the work. Terminar la So obra. then the question is, Así que la pregunta es, what is the work? ¿cuál es la obra? How can I finish ¿Cómo yo puedo terminar something I don't understand? algo que yo no entiendo? If I said I wanted you to build a house, Si yo les dijera, and the last thing I needed done, if I said I want you to build a casa. If I said I want you to build a house, si yo les dijera que quiero que ustedes construyan una casa and the last thing I want you to do y lo último que yo quiero que ustedes is hagan put on the roof. es poner el roof, el poner el techo. If you don't know what a roof is, Y si ustedes no saben qué cosa es un techo, can you finish the work? ¿podrían ustedes terminar el trabajo? You've got to know what the work is. Ustedes necesitan conocer qué cosa es el trabajo. And so tonight, for the next few minutes, Así que esta noche, en los siguientes minutos, we need to understand what is the work. nosotros necesitamos entender Great qué cosa es el trabajo. Great work, Porque es un gran little trabajo time. y es poco tiempo. Now, most do not know what this work is. Ahora, la mayoría no sabe de qué trabajo se Now, está watch hablando. this. I saw there was a great work to do for them.
Se me mostró que había un gran trabajo que hacer And but para a little ellos, time, and but a little time in pero what que you do. era un poquito de tiempo para poder realizarlo. Now, most people think Ahora, la mayoría de personas piensan that the plan of redemption ended at the cross. que el plan de redención finalizó en la cruz del Calvario. What we need to understand is the work of redemption. Lo que nosotros necesitamos entender es el plan de redención. Now, I want to take this slow. I want to make sure you understand this. Voy a hacerlo más despacio para asegurarme de que Please ustedes pay entiendan. close attention right now. This Por is very favor, important. pongan mucha atención a esto. What did God give us to understand redemption? ¿Qué es lo que Dios nos concedió para entender la redención? The sanctuary. El santuario. Good. Muy bien. Now, how many places does the sanctuary have? ¿Cuántos lugares o secciones tiene el santuario? 3 places. 3. What are the 3 places? ¿Cuáles son los 3 lugares? Outer court, El atrio exterior, holy place, el lugar santo most holy place. y el lugar We santísimo. prove this from the Bible. ¿Lo probamos con la Biblia? Now, to understand the work Ahora, para poder entender el trabajo in the sanctuary, en el santuario, God gave us 2 symbols. ahora Dios nos dio 2 símbolos. How many symbols? ¿Cuántos símbolos? 2 symbols. 2 símbolos. What is the first symbol? ¿Cuál es el primer símbolo? Lamb. El cordero. What's the first symbol? ¿Cuál es el primer símbolo? Lamb. El cordero. What is the second symbol? ¿Cuál es el segundo símbolo? Priest. El sacerdote. Now, somebody says, Ahora alguien puede decir, why 2 symbols ¿por qué 2 símbolos? if there are 3 places? Si habían 3 lugares. I want to make it very simple. Se los voy a hacer bien fácil. Whose work is it in the outer court? ¿De quién era el trabajo en el atrio exterior? That's the work of the Lamb. Era el trabajo del cordero. Whose work is it in the holy place? ¿De quién era el trabajo en el lugar santo? That's the work of the priest. Era el trabajo del sacerdote. Whose work in the most holy place? ¿De quién era el trabajo en el lugar santísimo? That's the work of the priest. Era el trabajo del So though there are sacerdote. 3 places, Así que esos 3 lugares, there are 2 symbols pero con 2 símbolos that explains to us the work. que nos explican a nosotros el trabajo. There are 2 great works. Hay 2 great works Hay 2 grandes trabajos represented by the Lamb and the priest. representados por el cordero y el sacerdote. Who is the Lamb? ¿Quién es el cordero? Jesus. Jesús. Does the Bible say so? ¿La Biblia dice eso, sí o no? Now, if I had time, I would say, well, what text tells us Y that? si yo tuviera tiempo, yo les dijera, ¿y qué texto dice? You say, yes, the Lamb. Si ustedes dicen, sí, claro, el What text? cordero. What text? ¿Qué texto? Well, the Bible says in John 1:29. Write it down. La Write it Biblia down. dice en San Juan John 1:29. 1:29. San Juan 1:29. When John the Baptist saw Jesus, Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, he said, "Behold, the Lamb of God él dijo, he aquí el Cordero de Dios that taketh away the sin of the world." que quita el pecado del mundo. So, who is the Lamb? Así que, ¿quién es el Cordero? Who is the Lamb? ¿Quién es el Jesus. Cordero? Jesús. Who is the priest? ¿Quién es el sacerdote? Who is the priest? ¿Quién es el sacerdote? Jesus. Jesús. Does the Bible say so? La Biblia lo dice. Let's ¿sí go o to no? Hebrews. Let's go to Hebrews Vamos a Hebreos. chapter 4. Hebreos capítulo 4. Hebrews chapter 4. Hebreos capítulo 4. And when you get there, let me know by saying amen. Y cuando lo tengan, por So the favor, Lamb is digan amén. Jesus, the Lamb is Así que el Jesus, Cordero and representa the a Jesús. priest is Jesus. Y el sacerdote también es Notice what Jesús. the Bible says in Hebrews 4. Miren lo que la Biblia dice en Hebreos Beginning in verse capítulo 14. 4, comenzando en el versículo 14. The Bible says, La Biblia dice, let's read that together. leamos juntos. Seeing then Por tanto, that we have a great high priest. teniendo Now please un look gran at your sumo Bible. sacerdote. I want to make sure you see this from the Bible. Por favor, yo quiero que vean eso en Not su because Biblia. I said it, No porque yo lo diga, but the Bible says it. sino porque la Biblia lo The dice. reason why there's so much confusion in the world La razón por la cual hay una gran is confusión en because el mundo, men are listening to other men porque los hombres viven escuchando a otros and to hombres other churches y a otras iglesias instead of studying the Bible en for lugar de ourselves. venir a estudiar la Biblia por ellos mismos. Look what the Bible says. Miren lo que la Biblia dice. Verse 14, seeing then that we have a great high priest, Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo where sacerdote, is our high priest ¿dónde se encuentra este gran sumo that is sacerdote passed into the heavens? que traspasó los cielos? Who is our high priest? ¿Quién es nuestro gran sumo Jesus, the sacerdote? Son of God. Jesús, el Hijo de Dios. So who is our high priest? Así que, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Jesus. Jesús, Not a man on this earth. no un hombre en esta tierra. So then, where is the sanctuary Así que, ¿dónde se that encuentra that ese priest is santuario? ministering in? Donde ese sacerdote Where? está Where? administrando. It's in ¿Dónde? heaven. En el cielo. So my brothers and sisters, Así que, hermanos y hermanas,
Somebody says, don't talk about the sanctuary, talk about Jesus. Alguien podría decir, no hable del santuario, hable de Jesús. The sanctuary is all about Jesus. Pero si el santuario es todo de Jesús, Alpha and Omega, el principio y el fin, first and last. el primero y el último. He begins his work as a lamb, Él comenzó su obra como un cordero, but he doesn't finish the work as a pero lamb. no la va a terminar como un He cordero. finishes the work as a Él priest. va a terminar su obra como un sacerdote. He starts the work in the outer court. Él comenzó su obra en el atrio exterior. Where is the outer court? ¿Dónde es el atrio exterior? The earth. La tierra. But he doesn't finish the work down here. Pero él no va a terminar su He obra aquí en finishes la the work tierra. up there. Él va a terminar su obra ahí arriba. He finishes the work in heaven, Él termina su obra en los cielos, in the most holy place. en el lugar santísimo. Now, my brothers and sisters, Así que hermanos y hermanas, when Jesus said on the cross, cuando Cristo dijo en la cruz, as the Lamb of God, as the Lamb of God, como Cordero de Dios, he said what? Él dijo que It is finished. consumado es, todo se ha terminado. What did he mean? ¿Qué es lo que él está diciendo? That the plan of redemption was finished? ¿Que el plan de redención había terminado? ¿Eso es lo que está diciendo? Now, most churches believe this. Ahora, la mayoría de las Unless iglesias you creen study the eso. sanctuary, brothers and sisters. Pero a la hora de leer el santuario, hermanos y hermanas, What did he mean? ¿qué es lo que él está diciendo? My work as a lamb is done. Mi obra como cordero está terminado. But his work as a priest had not even begun. Pero la obra como sacerdote ni siquiera había comenzado. When his work as a lamb is done, La obra como cordero ha then finalizado. he can become a priest. Y ahora él se convierte en un Do sacerdote. you understand? ¿Comprenden eso? Praise God. Alabado So sea when Dios. Jesus died on the cross, Así que cuando Cristo muere en la he cruz, finished the work of a lamb. él terminó la obra representada por el cordero. Not the plan of redemption, though. No es que el plan de redención había That plan of terminado. redemption is not finished El plan de redención aún no ha until he terminado. becomes a priest. Hasta que él venga a Now, convertirse en let me ask you a sacerdote. question. Let me ask you a question. Ahora, déjenme preguntarles algo. What is the work of the lamb? ¿Cuál es la obra o la función del cordero? Great work, Gran trabajo little time. y poco tiempo. Because redemption has two great works. Así que el plan de redención tiene dos grandes obras. Work of a lamb, La obra hecha por el cordero work of a priest. y la obra hecha por el sacerdote. Question. Pregunta, What is the work of a lamb? ¿cuál era la misión Let's go to o la Leviticus. obra Let's del go to cordero? Leviticus. Let's go to Leviticus 25. Levítico capítulo 25. Leviticus 25. Levítico 25. The answer is in the text. Veamos lo que dice este texto. I'm not going to give you the answer. Eh, I'm not going to give you the answer. no les daré la respuesta. I want you to give me the answer. Yo quiero que ustedes lean y me den And la the answer is in the respuesta Bible. con referencia en la Biblia. Leviticus chapter 25. Levítico capítulo 25. And when you get there, let me know by saying amen. Amén cuando lo tengan. Go to verse 51. Verse 51. Versículo 51. The answer is in there. We're going to read it together. Vamos a leerlo Then juntos I'm going to ask you. I'm going to ask you. Then I'm going to ask you. y después yo les voy a preguntar. Verse 51. Versículo 51. If there be yet many years behind, Si aún fueren muchos años according unto them, conforme a ellos, he shall give again the price. devolverá para su The what? rescate. The what? The what? ¿Qué cosa? The price. El rescate. The price of what? Devolverá su dinero, The price el precio, of his redemption. y si fueren muchos años conforme a ellos, devolverá el precio de su rescate Out of the money por el cual fue vendido, that he was bought for. por la cual él fue So, obtenido. what is the first part of redemption? ¿Cuál es la primer parte en el plan de redención? The answer is in the text. La respuesta está en el texto. Talk to me. Escarte. What are you talking about? Bo. Boy, praise God, my brother. It's escarte. Escarte. Rescate. Praise God. Escarte. Yes, escarte. I remember that. Now. Comprados. Escarte. Yes, yes. I'm gonna remember that one. Escarte. No, it's work. Now listen. Ahora escuchen. The first part of redemption La primer parte en el plan de redención is that we had to be bought. es que tenemos que ser comprados o rescatados. Who bought us? ¿Quién nos compró a nosotros? Jesus. Jesús. How did he buy us? Ahora, ¿cómo nos compró He Él? paid the price.
pagando el precio. How did he pay the price? ¿Cómo pagó el precio? He gave his life Él dio su vida so that the worst sinner in the world, para que el peor pecador del mundo, because of Jesus dying in our place, porque Jesús murió en mi lugar, we can be saved. yo puedo llegar a ser salvo. Do you know it doesn't matter how many sins we committed? ¿Ustedes saben cuántos pecados hemos nosotros cometido? Murder, Asesinatos, stealing, al robar, drinking, eh, drinking, alcohol, drinkings. Come on, somebody talk to me. emborracharnos, Corona, you know what I'm talking about. borracheras, borracheras, Heineken, drinking, smoking, all of this. fumar, todo tipo de vicio, Fornication, fornicación, pornography, pornografía, selfishness, orgullo, every sin. todo tipo de pecado. Jesus paid the price. Jesús pagó el precio. And if we come to Jesus, Y si nos acercamos a Jesús, we have been bought. nosotros estamos siendo This is the comprados. first part of redemption. Esta es la primer sección en el plan de redención. I mean, what type of God is this, brothers and sisters? ¿Qué tipo de Dios tenemos, hermanos That y no matter hermanas? how many sins we Que committed, no importa cuántos pecados He hayas went to the cometido, cross. que si vamos a la cruz, He suffered. Él fue a la He cruz, bled. sufrió, He died. murió, So that all of us para que todos could be nosotros saved podamos ser if we salvos come to Jesus. si nos acercamos a Jesús. And it doesn't matter how short time is. Y ahora, no importando cuán poco sea el tiempo, If we come to Jesus, there is hope. si nosotros venimos a Jesús hay esperanza. Amen. Amén. If you won't say it, I'll say it for you. Si ustedes no lo Amen. quieren decir, yo lo digo por ustedes. Amén. This is the gospel, brothers and sisters. Esto es las buenas noticias. Is this the hermanos y gospel, hermanas. yes or no? Estas son las buenas noticias, sí o no. But this is not the end of the plan of redemption. Pero esto no es el fin en el plan de redención. This is only the beginning. Esto es solo el comienzo. Now, my brothers and sisters, but this is as far as most churches get. Pero hermanos y hermanas, esto es lo más lejos que la mayoría de las iglesias But pueden God ir. has given a distinctive message to Seventh-day Adventists. Pero Dios le ha dado un mensaje distintivo a la iglesia adventista del séptimo día. To give the rest of the story to the entire world. Para To give the rest of the story. entregarle el resto de la historia a todo el mundo. You see, the redemption is the story Hermanos, la redención es la historia of the Bible. de toda la Biblia. This is the story of redemption. Esta es la historia del plan de redención. But most of the world don't know the story. Pero la mayoría del mundo no conoce esta And historia. no other church knows the entire story. Y ninguna otra iglesia del mundo sabe toda la They historia. only know the beginning of the story. Ellos solo conocen el comienzo de la And historia. that is that Jesus died on the cross. Y eso es de que Jesús murió en la cruz del Calvario. Praise God, that's a good story. Alabado sea Dios porque es una buena historia. But that will never finish the work. Pero eso jamás culminaría el proceso Do de you la understand? obra. ¿Comprenden? So the first part Así que la primer parte, is that man must be bought. que el hombre debía de ser rescatado. pagado Jesus su did precio. this on the cross. Jesús fue lo que hizo en la cruz del Then Calvario. he went to heaven, Y después él ascendió al cielo, into the holy place, al lugar santo, to begin the second part of the work. para continuar con la segunda sección de su labor. What is the second part? ¿Cuál es la segunda parte? Verse 55. El versículo 55. Leviticus 25, Levítico same chapter, 25, same chapter, el mismo capítulo. verse 55. Versículo I'm not going to 55. tell you the answer. Ahora no les voy a I want you decir to la tell me. I want respuesta. you to tell me. Yo quiero que ustedes me la digan. What is the second part? Verse ¿Cuál es la 55. segunda parte? For unto me, we're reading verse 55. Ujú, versículo 55. For unto me, Por- the children of Israel Porque mis siervos son los hijos de Israel, are servants. son mis siervos. They are my servants, Ellos son mis siervos whom I brought que los traje o los saqué forth out of the land of Egypt. de la tierra de Egipto. I am the Lord your God. Yo soy Jehová vuestro Dios. All right, who saw it? Who saw it? Who saw it? Now, may I emphasize this Yes, yes, verse? yes. Emphasize, Because emphasize, emphasize. el versículo 55 dice, porque mis siervos son los míos de Israel. Son siervos míos a los cuales, en la versión que él lee en inglés dice, a los cuales traje. En nuestra versión dice, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Are you with me? Are you with me? Ahora ya Now, tienen now, what's the second part? Escarte, what's the other one? rescate, bro, traje. Traje.
traje, Traje. traje, Now, I'm getting Spanish lesson too. Traje. 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 Now, see, we just came back from Peru. We just Nosotros acabamos de llegar del Perú and Bolivia y también de Bolivia, in South America, allá en América and del I Sur. was trying to get the Spanish. I was trying to get the Y yo estaba Spanish, tratando de aprender español. but I didn't get it, so I need you to help me. Así que no lo logré, que necesito que me ayuden. Amen. Amén. All right. Okay. Amén. All right. So escarte, Rescate la primera parte bought. y traer. First part. Primera, What is the second part of redemption? ¿cuál es la segunda parte en la redención en el versículo 55? Now, come on. I didn't hear the Spanish. Come on. A ver, What's the second part? God make us free, freedom, What is it? How do you say brought? How do you say brought in Spanish? traer. Traje. Traje. That's No, important. no cambiemos el término que él está usando en su Biblia en inglés. Es rescatar, pagar el precio y traer, es traerlo conmigo. The word in the original, Ese es el énfasis a donde él the quiere llegar. word in the original, La palabra en el original, in the Hebrew, en hebreo, it means to bring somebody, to move. significa traer hacia nosotros. Is there a difference between being bought and brought? Hay una diferencia en comprar y traer. Let me illustrate. Déjeme ilustrarlo. I could buy Yo a bed, Yo puedo comprar una cama and I go to the store, y yo voy a la tienda and it's such a good deal y resulta hacer un buen trato that you say, I gotta buy that bed right now. que usted dice, yo tengo que comprar esto ahora mismo. One of these big beds, Pero es de esas camas grandes, like a California California king. como el tamaño King, Now, California. the California king is a big bed. Es la cama más grande. In fact, you can in a twin bed, De hecho, una cama individual, if you roll over one time in a twin bed, si usted se gira en una cama individual, you fall on the floor. usted es probable que se caiga. But in a California king, Pero en una de tamaño you can roll over 3 times. Rey de California, You can roll over 3 usted times, puede girar hasta 3 and you're veces still in the bed. y usted sigue estando en la cama. So you're at the store now. You're at the store. You're at the Así que store. usted llega a la tienda And you see a California king. y usted ve la cama Rey It California normally costs $1,000. y que solo le cuesta $1,000 And you see it for $25. y se lo están vendiendo por $25. You get on the phone, girl! you start calling the phone saying, I gotta get this. Usted de inmediato comienza a llamar, yo debo de comprar esta. But all you have is a little neon car. Pero lo único que usted tiene es un pequeño Ford Neon. You can't get that bed in there. Usted no puede poner But una what do cama en you ese do? carro. What do you do at the store? What do you do at the ¿Qué es store? lo que usted va a hacer ahí en la tienda? So that nobody else gets it. Para que nadie más se la lleve. You buy it. Usted la compra. What do they put on the bed? What do they put on the bed? ¿Qué es lo que ellos ponen en la A cama? tag. Un, What does the tag un say? rótulo que dice. ¿Qué dice? Sold. Vendido. What does it mean? ¿Qué significa? It's been bought, Que ha sido que ha sido comprada. but it's still in the same place. Pero sigue estando en el mismo lugar. It's been bought, Ha sido comprada, but it hadn't been brought. pero no ha sido Are you traída. following me? ¿Me están siguiendo? Then Después, you call your friend with a truck. usted llama a un amigo con un Praise God if you have a truck. pick-up. Gracias a Dios por los amigos con pick-ups. And you say, put the bed in the truck. Usted le dice, pon la cama en tu pick-up. Now the bed that has been bought Ahora la cama no solamente ha sido comprada, has been brought. sino ha sido traída. Do you understand? Do you understand? ¿Comprenden la diferencia? This is the difference. Esta es la diferencia. So the second part of redemption Así que la segunda parte en el plan de is redención, that God does not want to leave us where He bought us. que Dios no nos quiere dejar en el lugar He donde nos wants to move compró, us in our relationship. sino quiere llevarnos en nuestra relación. Where does He want to bring us? ¿A dónde quiere llevarnos? He wants to bring us into the most holy place. Él quiere llevarnos al lugar santísimo. What does that mean in our experience with Christ? ¿Qué significa eso en nuestra relación con Jesús? Watch what the prophet says. Miren lo que la profeta dice. In the book Education, page 15. En el libro de Educación, página 15. To restore in man Para restaurar en el hombre the image of his maker, la imagen de su creador, to bring him back. para poderlo traer de regreso. That's where man is being brought.
Eso quiere decir que el hombre ha sido comprado to bring him back. para traerlo de regreso. Where is man being brought to? ¿De dónde el hombre tiene que ser traído? To bring him back to the perfection Para ser traído a la perfección in which he was created. en la cual él fue creado. Where does God want to bring us in redemption? ¿A dónde Dios quiere traernos en el plan de redención? He wants to bring us back to perfection. Él quiere traernos de regreso a la perfección. The same way he created us. En la misma forma en la cual fuimos creados. Are you with me? ¿Están conmigo? It says to promote the development of the body, Para promover el desarrollo del cuerpo, of the mind and soul, de la mente y el alma, that the divine purpose que el propósito divino in his creation might be realized, que en su creación tenían en cuenta, this was to be esto necesitaba hacerse the work of en redemption. el trabajo en el plan de So what redención. is the work of redemption? Así que, ¿cuál es el trabajo del plan de redención? First, man must be bought. El primer acto, el hombre tenía que ser comprado, Then man must be brought. pero después él tenía que ser traído. Brought where? ¿Traído a qué? Back to the perfection Traído de vuelta a la in perfección, which God created him. al igual de la forma en que él fue creado. When God made us, Cuando Dios nos hizo, what did we look like? ¿a quién nos parecíamos nosotros? We was in the image of God. Nosotros fuimos creados a la imagen de Is Dios. God perfect? ¿Es Dios perfecto? Yes. Sí. So then when he made us, we were perfect. When he made us, Cuando Él nos hizo, we were perfect. nosotros éramos Because we were perfectos. made in his image. Porque Él nos creó a su imagen. Is that clear? Is that clear? ¿Está claro eso, sí o no? What messed up our perfection? ¿Qué fue lo que arruinó nuestra perfección? Just one thing. Una sola palabra. Sin. Pecado. So then what Así que, will bring us back to perfection? ¿qué es lo que nos devolverá a la perfección? Remove the thing that messed us up. Remover lo que nos arruinó. What messed us up? ¿Y qué fue lo que nos arruinó? Sin. El pecado. So the Bible says, Así que la Biblia dice, behold the Lamb of God, mirad al Cordero de Dios, which taketh away que quita the sin of the world. el pecado del mundo. Can God take away our sins? ¿Puede Dios quitar nuestros Yes or pecados, no? sí o no? Then if God can take away our sins, Ahora, si Dios puede eliminar he nuestros can bring us pecados, back to perfection. es que Él puede entonces traernos de regreso a la This perfección. is the work of redemption. Esto está en el plan de redención. Look at Hebrews. Let me show you that in the Bible. Por favor, y quiero What mostrarles we esto just en la read in the Biblia. prophet, what we just read in the writings of the prophet, Recordando las palabras de la profeta, let me show you in the Bible. miremoslo en la Biblia. Hebrews chapter 10. Hebreos capítulo 10. Notice what the Bible says. Noten lo que la Biblia dice. God is showing us the work of redemption. Dios nos está mostrando el plan de redención. Beginning in verse 1. Comenzando en el versículo And when 1. you get there, let me know by saying amen. Amén cuando lo tengan. Now, my brothers and sisters, this is so beautiful that God can do this for us. Ahora, hermanos y hermanas, esto es maravilloso que Dios quiera hacer eso con And this nosotros. must happen before he comes back. Y esto debe de suceder antes de que Él Hebrews regrese. chapter 10, beginning in verse 1. Hebreos capítulo 10, comenzando en el 1. Speaking of the sanctuary, Hablando en el santuario. for the law having a shadow, Porque la ley, teniendo la sombra, that's that shadow, that example, es siendo una sombra of good things to come. de los bienes venideros. This is the good news, the good things that is to come. Estas son las buenas noticias de This las is the cosas que están por gospel in venir. shadow, Estas son las buenas noticias en el típico and not the very image of the things. y no la imagen misma de las cosas. In other words, En otras palabras, it can give us an example, es para darnos a nosotros un but ejemplo, it couldn't do the real thing. pero que no pueden hacer las cosas verdaderas. Only Jesus could do the real thing. Solo Jesús puede hacer las cosas verdaderas, But it'll give us the example of the real thing. pero nos da un ejemplo de las cosas reales. Do you remember in the sanctuary, ¿Ustedes recuerdan el santuario? a lamb died? Un cordero moría. What would a literal lamb dying for us do for us?
Ahora, ¿qué es lo que un cordero literal What would a muerto little, puede what hacer would a por literal nosotros? lamb dying do for us? ¿Qué puede hacer un cordero literal muerto por Nothing. nosotros? Nada. But it gives an example Pero nos daba a nosotros un of ejemplo what Jesus would do. de lo que Jesús un día haría, That would help us. que realmente nos ayudaría. This is what this means. Esto es lo que está diciendo. It can never, with those sacrifices, Y que esos sacrificios which they offered year by year, que se ofrecían continuamente cada año, continually make the comers. no podían hacer perfectos a los que se acercan. Now watch, watch, watch. Ahora observen, In the sanctuary, en el santuario the sinner was supposed to come. el pecador debería de venir And he was to bring his lamb. y debería de cargar su Am I oveja. right? ¿Es verdad? Now, when he came with his lamb, Ahora, cuando él llegaba con su ovejita, what was supposed to happen in shadow? ¿qué era lo que estaba supuesto a suceder en la sombra? The comers thereunto perfect. The last line, the last line. Just read the last line. Hacer perfectos a los que se acercan. The comer was to be perfect in type. La forma de ser perfectos en la sombra, Let's see how. veamos Verse 2, cómo. verse 2. Versículo 2. For then would they not have ceased to be offered, De otra manera, cesarían de ofrecerse, because the worshippers once purged or cleaned pues los que tributan ese culto limpios, should have had no more conscience of sins. una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. But in those sacrifices, Pero en esos there is a sacrificios, remembrance again made of sins cada año se hacía memoria de los pecados. every year. Cada año, Let me explain. Let me explain. voy a explicarlo. In the ancient sanctuary service, En los días antiguos de Israel, they killed a lamb every year. ellos They killed a lamb every year. mataban al cordero cada año, But they repeated it every year. pero ellos repetían eso constantemente. Did that really change the person? ¿Y realmente hacía eso que la gente No, it did cambiaba? not. No, it did not. No, But now notice what the Bible says. pero noten lo que la Biblia If dice. it would have changed the person, if it would have changed the, I'm explaining something. Okay. If it would have changed the person, Si eso hubiese tenido el potencial de cambiar a la persona, then it would have stopped eso hubiese parado immediately inmediatamente instead of every year. en lugar de estar haciendo año tras año, Because there would have been no more sin. porque ya no habría más But it pecado. was repeated Pero como era repetitivo, because it didn't really take away sin. porque honestamente no sacaba los pecados, It only produced a shadow or an example. porque solamente estaba produciendo una sombra. Verse 4 explains it. Versículo 4 lo explica. For it is not possible. Porque no es posible, In other words, it's impossible. en otras palabras, es imposible. What's impossible? What's ¿Qué impossible? es imposible? That the blood of bulls and goats Que la sangre de los toros should take away sins. y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Why could not the blood of animals make us perfect? ¿Por qué la sangre de los animales no nos pueden a nosotros hacer perfectos? Why? ¿Por qué? But why? Why? ¿Pero por qué? It could not take away sins. Porque no pueden eliminar el pecado. Are you with me? It ¿Están conmigo? takes the blood of Jesus Se necesita la sangre de Cristo to Jesús remove our sins. para poder remover And so nuestros the pecados. first thing that had to happen Así que la primer cosa que necesita to bring us suceder back to perfection para traernos a nosotros a la perfección, is that the blood had to be shed. que esa sangre debe de compartirse. But that's not the end, brothers and sisters. Pero esa no es el final, hermanos y Something hermanas. is to happen inside of us. Algo debe de suceder dentro de nosotros. Look at Hebrews chapter 6. Recuerden Hebreos capítulo 6. Heavenly Father, as we get ready to bring out some final points, Nuestro Dios, ahora que nos acercamos a llegar al fin de esta presentación, help us to begin to understand this work, to begin to por understand this favor, work. ayúdanos a comenzar a entender estas cosas. Because there's only a short time left, Lord. Porque hay un solo corto periodo de tiempo. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. You're going to Hebrews chapter 6. Hebreos capítulo 6. Now listen to me, brothers and sisters. Escúchenme, hermanos y hermanas. To take a sinner Para remover el pecado and make him perfect, y hacernos perfectos, is that a great work? ¿es eso un gran trabajo? Is that a great work? ¿Esa es una gran obra? I don't know about you, No sé acerca de ti, but to take me, a sinner,
Pero tomarme a mí, un pecador, and make me look like a saint. y hacerme lucir como santo, That's a great work. esa es una gran How obra. about for you? ¿Qué tal hacia ti? But we have a great work, Pero nosotros tenemos una gran obra little time. y un poco de tiempo. In the little time that we have left, En lo último poquito de tiempo if que we're nos going to be queda, ready for the crisis, que si queremos estar listos para la crisis, God must bring us back to perfection. Dios debe de traernos de vuelta a la perfección. Look what the Bible says. Miren lo que la Biblia dice. Hebrews 6 verse 1. Versículo 1 del capítulo 6 de Hebreos. Therefore, Por tanto, leaving the principles dejando ya los rudimentos of the doctrine of Christ, de la doctrina de Cristo, let us go on. movamos adelante. Where does God want to bring us? ¿A dónde quiere Dios traernos? Where does He want to move us? ¿A dónde Él quiere movernos? What does it say? ¿Qué es lo que dice? Let us go on Vamos hacia adelante, unto perfection. hacia la perfección. Where does God want to bring us? ¿A dónde Dios quiere llevarnos? Perfection. A la perfección. Did I say that or did the Bible say that? ¿Me estoy inventando yo eso o la Biblia lo está diciendo? The Bible. La Biblia lo está diciendo. And so, my brothers and sisters, Así que hermanos y hermanas, what is the work that Jesus must do for us in heaven? ¿cuál es la obra que Dios quiere hacer en nosotros allá en el cielo? He must bring us back to perfection. Traernos de vueltas a la He perfección. must restore His image in us. Él debe de restaurar su So that imagen en every nosotros, thought we think, para que cada pensamiento que nosotros every tengamos, word we say, cada palabra que pronunciemos, everything we do cada acto que hagamos, is just like Jesus. que sea idéntico a lo que Jesús This hizo. is redemption, brothers and sisters. A esto se le llama redención. This hermanos y is the hermanas. great work that must happen. Esto es el gran, Now somebody says, esta es la gran obra y alguien that puede is decir, impossible. eso es imposible. Don't you know I'm just a sinner? Es que no me conocen cuán pecador soy. With man, it is impossible. Para los hombres es imposible, But with God, all things are possible. pero para Dios todas las cosas son posibles. Tell me something. Díganme algo. You see, every other religion is being lost with this. Todas las otras religiones están The perdidas en gospel, esto. the gospel El evangelio is the power of God es el poder de Dios unto salvation. para salvación. What sin ¿Qué pecado is more powerful than Jesus? es más poderoso que Jesús? Name one. Mencionen uno. Is smoking more powerful than Jesus? Fumar es más Is poderoso que Jesús. selfishness more powerful than El Jesus? orgullo es más poderoso Is que drinking Jesús. more powerful than Las Jesus? borracheras son Is más poderosas que fornication Jesús. more powerful La than Jesus? fornicación es más What poderosa sin que is more Jesús. powerful than ¿Qué Jesus? pecado es más poderoso que The Jesús? Bible says, La Biblia dice where sin abounds, Que- where sin is, que el pecado es grace does much more abound. que la gracia es más grande que el pecado. There's power Hay poder in the blood of Jesus en la Christ. sangre de Cristo They can Jesús, give us victory que nos concede la over victoria. all sin, brothers and sisters. Y el Señor dice, hermanos y hermanas, This is redemption. esto es redención. This is the work that has to take place. Esta es la obra que debe de The honor of realizarse. God, El honor de Dios, the honor of Christ el honor de Cristo, is involved están envueltas in the perfection en la perfección of the character del carácter of His people. de su pueblo. God's honor is at stake. El honor de Dios está The en juego. devil says, Y el diablo dice, Jesus does not have enough power. Jesús no tiene suficiente poder. Does He have enough power? ¿No tiene Jesús suficiente poder? We're going to demonstrate it, Nosotros se lo vamos a demostrar. not just with our lips, No solamente por estos labios, but with a changed life. pero cambiar las vidas. It says, Aquí dice to be redeemed que para ser redimidos means to cease from sin. significa dejar de pecar. Now I got to get ready to bring it to a close. Ahora yo me estoy alistando para terminar. Now tomorrow night, Mañana en la noche, I'm going to show you more detail from the Bible. con más evidencias de la Biblia. Because we need to know Porque nosotros necesitamos how entender can this take place. cómo eso puede suceder. Because we can't do this by ourselves. Porque esta no es una obra que nosotros podemos This is the realizar. work of the priest in the sanctuary. Esta es la obra del sacerdote en el santuario. We need Jesus, brothers and sisters, Hermanos y hermanas, nosotros necesitamos a if we're going to Jesús be ready to go through this. si vamos a estar listos para ir en todo esto. Now, do you know that many, even in Seventh Adventist churches, Y ahora ustedes saben que muchos aún dentro de la iglesia adventista are being taught
se les ha dicho there will be sinning until Jesus comes. que se vivirá pecando hasta que Cristo That venga. God can't bring us back to victory. Que Dios no puede traernos de regreso a la If He perfección. cannot bring us to get victory over sin, Y si Dios no nos puede dar victoria sobre el pecado, then He cannot finish the work in the sanctuary. así que Él no puede terminar la obra en el santuario. We're going to prove that from the Bible tomorrow night. Mañana es lo que les vamos a comprobar con la Biblia. In fact, brothers and sisters, De hecho, hermanos y hermanas, do you know what would happen ¿ustedes saben lo que pasa? if God could not bring us back to perfection? Que si Dios no nos puede traer de regreso a la Do you perfección, know what would happen? ¿ustedes saben lo que eso significa? I'm going to show you tomorrow night. I don't have time tonight. I Mañana don't se have los voy a time tonight. mostrar. Ahorita But no I'm going hay to show you I'm tiempo. going to show you tomorrow night Mañana en la noche se les va a mostrar that my brothers and sisters, if somebody is not brought to perfection que si alguien no es traído a la perfección in these last days, en estos últimos días, then the whole world entonces todo el mundo will have to be given back to the devil. será entregado a manos del I'm diablo. going to show you that from the Bible. Se los va a mostrar con la Biblia. No other denomination understands this. Ninguna otra denominación entiende. And the only ones that do know it Y los únicos que sí lo or saben should know it o deberían de is saberlo afraid to preach and practice tienen miedo de predicarlo y what practicarlo. we profess to believe. Y somos profesos creyentes. But before the crisis, Pero antes de la crisis, we must embrace our distinctive identity. nosotros es mejor que abracemos nuestra And we must peculiaridad reveal it to the entire world. y revelárselo a todo el mundo. Now, my brothers and sisters, Ahora, hermanos y hermanas, I pass through all this. I pass through this. voy a pasar todo Go to esto. Leviticus. Let's go to Leviticus 16. Vamos a Levíticos. Let's go to Leviticus 16. Levíticos Now, I told you to 16. do homework last night. Espero que hayan hecho su tarea asignada Now, anoche. you thought I forgot about the homework, didn't you? Ustedes pensaron que se me ha olvidado. ¿No? I didn't forget about that homework. No se me ha olvidado la tarea. Did you do your homework? Hicieron su tarea. Praise God that you did it. Alabado sea Dios que lo hayas hecho. Now, if a child can do the homework, Ahora, si los niños then hicieron the su tarea, adults can do the homework. los adultos pueden hacer su tarea. Now, what is Leviticus 16 about? Ahora, ¿de qué habla Levítico 16? The Day of Atonement. El día de expiación. Where does the Day of Atonement take place? ¿Dónde el día de expiación Out se of llevaba court? a cabo? ¿En el atrio? Holy place ¿En el lugar santo? or most holy place? ¿O en el lugar santísimo? Most holy place. En el lugar santísimo. Does the Day of Atonement begin the work El día de expiación comenzaba el trabajo or is it taking us to the end of the work? o se realizaba al final de la obra. Now, tomorrow night, look, we're going to study it more fully tomorrow night. Mañana en la noche vamos a estudiar más completo todo esto. We've got to understand that most holy place. Necesitamos entender el trabajo del lugar santísimo. Please, before I forget, Por favor, antes de que se me olvide, I want you to go back to Leviticus 16 again tonight. por favor, yo quiero que vuelvan And to- a ir a and- Levíticos 16 For, esta noche for homework, para tarea. before you come back tomorrow night. Antes de que vuelvan mañana, por favor, vuelvan a estudiar capítulo Now, my brothers 16 and de sisters, Levíticos. inside Leviticus 16, go to verse 20. Ahora miren, dentro del capítulo 16, en el versículo Go 20, to Leviticus 16, verse 20. versículo 20 del capítulo 16 de And when you Levítico. get there, let me know by saying amen. We're going to close right here. We're going to close right here. Cuando ustedes lo tengan, digan amén. Vamos a You go- terminar acá. You're going to Leviticus 16. Vamos a Levítico 16. Let us read verse 20 together. Vamos a leer el versículo 20. Leviticus chapter 16, Levítico 16, verse 20. versículo 20. And when you get there, let me know by saying amen. Un fuerte amén. Let's cuando read lo verse tengan. 20 together. Leamos juntos versículo What 20. did it say? ¿Qué es lo que dice? And when he have made an end, Cuando hubiera acabado, a what? cuando hubiera qué? An end. Finalizado, Now this is acabado. is this the beginning of the Day of Atonement Esto es al comienzo del día de expiación or the end of the Day of Atonement? o al final del día de expiación. The end. Al final, Because he's making an end. dice aquí, cuando haya acabado. It says, when he have made an end of reconciling the holy place Cuando hubiera acabado de expiar el santuario and the tabernacle of the congregation y el tabernáculo de reunión and the altar, y el altar, he shall bring the live goat. hará traer al macho cabrío. He's going to bring the live goat. Deberá de traer al macho cabrío Who does the vivo. live goat represent? ¿A quién representa el macho cabrío vivo? Satan. Satan. A Satanás. Now look what this says. Miren que lo que acá dice. A noise shall come even to the ends of the earth. Algo se anuncia que está por venir a los fines de la tierra. For 6,000 years, Durante 6,000 años, the great controversy has been in progress. el gran conflicto ha estado en progreso. Now all have made their decisions.
Ahora todos han hecho sus decisiones. When have all made their decisions? ¿Cuándo todos habrán hecho su decisión? At the end of 6,000 years. Al final de los 6,000 años. We proved this from the Bible last night. Lo probamos eso ayer con la Biblia. It says, at the end of 6,000 years, Dice que al final de los 6,000 años, the time has come. el tiempo ha llegado. All right. Muy bien. The time for what? ¿El tiempo para qué? Jesus came out of the holy place, From the most holy place. from the most holy place. He comes out of the most holy place and does what? ¿Y hace qué? He takes his hand, puts it where? Puts it where? Y pone sus manos ¿dónde? Puts it where? Cuando sale del lugar santísimo, ¿qué hace con sus manos? Upon the tail, ¿Lo pone en la cola del macho cabrío? upon the what? ¿Sobre qué? Now, your homework is to find out why does he put his hand on the head of the scapegoat. Ahora, su trabajo va a ser This por is very qué important era necesario We're ponerlo gonna en la show you tomorrow. cabeza We're de gonna show ese you macho tomorrow. cabrío. because after this takes place, Y eso se lo vamos a mostrar mañana, porque antes de que esto suceda, Satan is destroyed. Satanás es destruido. And then God will create a new heaven Y entonces Dios creará nuevos cielos and a new earth. y una nueva tierra. And we'll be able to live with Jesus Y nosotros viviremos allí con Jesús forever. para siempre. Now this says Ahora aquí dice, it has to happen on time. tiene que pasar a tiempo. Who brings the scapegoat? ¿Quién traía al macho cabrío? You see what the verse says? Ustedes saben lo que dice el In versículo. verse 21, the last part, En el versículo 21, la última parte. he shall send him away by the hand Y se lo enviará al desierto of a fit man. por un hombre destinado para esto. Who brings the scapegoat or Satan? Who brings him? ¿Quién traía al macho cabrío que representa a Satanás? ¿Quién? What does the Bible say? ¿Qué dice la Biblia? A fit man. Un hombre destinado, What dice en español. Yes. What is a fit man? ¿Qué significa Some- fit man en some la man Biblia that's strong. de inglés? ¿O qué significa un hombre destinado en nuestra Biblia? ¿Un hombre fuerte? You know, in the original language, ¿Saben que esta frase en el lenguaje original it comes from a Hebrew word that means iti. viene de la palabra hebrea que suena itit? And what fit man means ¿Y qué es lo que un hombre designado, o en inglés fit man significa? in the original language, En la lengua original, timely. tiempo. In other words, En otras palabras, a fit man el hombre indicado is a man es una persona that comes que viene on time. a tiempo. So he brings the scapegoat Así que trae al macho cabrío, not at any time, no en cualquier momento, but on a specific time. pero en un momento específico. What is the specific time? ¿Cuál es el tiempo específico? 6,000 years. 6,000 años. So you know what it behooves us to do? So you know what it means that we should do? Ahora, ¿saben ustedes qué es lo que nosotros deberíamos de hacer? How close are we to the 6,000 year period? ¿Cuán cerca nosotros estamos de ese periodo de 6,000 años? How old is the earth? ¿Cuán vieja es la tierra? Vamos. Tomorrow night, Mañana en la noche we're going to show se los voy a mostrar that in 2017, que en este año 2017, we have only but a few short months que la verdad no nos quedan más que muy pocos meses, to a few short years at the most quizás pocos años, cuanto más, before the 6,000 period is reached. antes de que los 6,000 años se alcancen. And it's going to happen on time. Y recuerden que esto debe de suceder justo a... But you know the sad thing Bien. is, brothers and sisters? ¿Y saben cuál es el hecho, hermanos y hermanas? We're not ready. Que nadie de nosotros está listo. We need to come to Jesus Nosotros necesitamos venir a Cristo Jesús. and say, Lord, what sin is in my life Deberíamos decirle, Señor, ¿qué pecados hay en mi vida that I need to give to Jesus? que yo quiero darles a Jesús? We will never be ready with sin in our lives. Nosotros nunca estaremos listos mientras haya pecado en nuestras We've vidas. got to bring our sins to Jesus. Nosotros necesitamos traer nuestros pecados a Cristo Jesús. You know what our problem is? ¿Saben cuál es nuestro problema? We love sin.
We love sin. Nos encanta el pecado. We love to watch it on television. Nos gusta verlo en la televisión. We love to listen to it in the music. Nos gusta escucharlo a través de la música. We love to eat it. Nos gusta a través de lo We que we comemos. love to think and do it. Nos gusta pensarlo y realizarlo. But God can't take us to heaven with sin. Y Dios no nos puede llevar al cielo con esos pecados. What can take away my sin? ¿Qué puede quitarme los pecados? Nothing but the blood of Nada Jesus. más que la sangre de Cristo Jesús. Do we need Jesus, brothers and sisters? Necesitamos a Jesús, hermanos y hermanas. Great work, Una gran obra little time. y poco tiempo. If you'll be honest with me tonight, Si fuésemos honestos esta noche, all of us have some sin that we need to give up. todos nosotros tenemos pecados que necesitamos entregárselos a Jesús. We've got to give it to Him Debemos before entregárselos it a is Jesús too late. antes que sea demasiado tarde. Amen? Amén. Praise God. When you understand this, Cuando llegamos a entender esto, you'll recognize why so much is happening right now. ustedes pueden reconocer todo lo que está sucediendo. The ahora world mismo. has to come to an end. El mundo debe de llegar a su fin. Why are the fires burning so hard in California? ¿Por qué los incendios de una manera brava ardiendo en California? Why was the last hurricane season the worst in the entire world? ¿Por qué las mayores tormentas se han dado en todo el mundo? Why did the Pope come to America? ¿Por qué el Papa vino a Estados Unidos? Why did Donald Trump just make an announcement ¿Por qué Donald Trump acaba de hacer un anuncio to cause Jerusalem to be the center of Israel? de asignar a Jerusalén como la capital de Israel? Prophecy, brothers and sisters, is being taking place right before our eyes. Profecías, hermanos, se están llevando a cabo justo delante de nosotros. We're going to show you. Ustedes lo van a ver. But the greatest thing we need to do right now Porque todo lo que debemos de hacer, todo lo que deberíamos de hacer ahora mismo is develop a friendship with Jesus, es desarrollar una relación con Jesús to give our sins to Jesus para poder entregarle nuestros pecados a Jesús before it is too late. antes que sea demasiado tarde. Amen? Amén. Let us pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre que estás en el cielo, thank you that there's a plan of redemption. gracias porque existe un plan de redención. We are sinners who have made so many mistakes, Nosotros somos pecadores que hemos cometido muchos errores, but you have a plan to take away our sins. pero tú tienes un proyecto, un plan para borrar nuestros pecados. From the records in heaven, from the record in heaven, Desde los registros celestiales, from our hearts de nuestros corazones and out of our lives. y de nuestras vidas, We want to be like Jesus. nosotros queremos ser como Jesús. We want to know you as a friend, dear God. Queremos llegarlo a conocer como un Help íntimo everyone amigo, that has querido come Dios. tonight. Help everyone that came tonight No permitas que alguien que haya venido esta noche, to recognize that we don't have long, que no entienda que no nos queda mucho tiempo, that we must come to you before it is too late. que debemos de acercarnos a Jesús antes que sea demasiado tarde. I pause this prayer tonight. I pause this prayer tonight. Yo pauso esta oración en este momento And I talk to you in the congregation. y que tú puedas hablarle a la Is there congregación. someone here that says, I want Jesus like never before? Que si hay alguien que quiera decir quiero Just ser raise your como hand wherever Jesús, you are. como nunca antes, You may que be pueda young. levantar la mano en You esta may be a hora. child. Puede ser un You're not niño, looking puede around, ser you're not un looking around. joven adulto. You're not looking around. You want Jesus. Tú no quieres llevar las cosas a la ligera, tú quieres a Cristo Jesús. Just raise your hand. Levanta tu mano. Even if you're watching on the internet, just raise your hand. Allá si estás viendo a través del internet, ahí donde estás, levanta tu mano. Father, I'm raising my hand tonight. Padre, yo levanto mi mano esta noche. I want to know you more, dear God. Yo quiero conocer más de ti, querido I'm Dios. thankful for what you have given to me. Y estoy agradecido por lo The que me friendship quieres that we dar. have. The friendship that we have. La relación de amistad que tenemos. But I need more tonight, Lord. Pero Padre, yo quiero más esta noche. Do this for every one of us Haz esto en cada uno de nosotros. who are raising our hands. Que al levantar nuestras manos. And if there's anyone not raising their hand, Y si aquí en este lugar hay alguien que no quiere don't levantar let sus them manos, sleep, dear God, por favor no permitas que se until acomode they make a decision for Jesus hasta Christ. que Él pueda hacer una decisión por Cristo Jesús. Keep us, we pray, Mantén nuestra oración and bring us back tomorrow night. y por favor devuélvenos a este lugar mañana en la noche In Jesus' name, en el dulce nombre de Jesús. amen. Amén.
You may be seated for a silent moment of meditation. Pueden permanecer sentados para un momento de meditación. Se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima.